El sol comenzaba a besar el horizonte con sus últimos rayos dorados mientras Joseph, un pescador de 73 años, caminaba por la orilla del mar con pasos lentos pero decididos. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo bajo el sol implacable y el contacto constante con el agua salada, sostenían con firmeza una red de pesca que había remendado incontables veces. Los callos en sus palmas contaban historias de tempestades sobrevividas, de capturas abundantes y de días en que el mar se mostraba avaro. El viento traía consigo el aroma a cardamomo y canela desde las casas cercanas, donde las mujeres preparaban la cena mientras el Adán resonaba a lo lejos, llamando a los fieles a la oración del Magrib. Joseph había nacido en este pequeño pueblo costero cerca de Alejandría, donde el desierto se encontraba con el Mediterráneo en una danza milenaria, y aunque sus hijos habían partido hace años buscando mejores oportunidades en ciudades como El Cairo y Damasco, él había decidido permanecer, fiel a las tradiciones y al mar que le había dado sustento toda su vida. Bismillah, murmuró mientras lanzaba su red al agua una vez más, como lo había hecho cada día durante más de 50 años, un ritual que conectaba su existencia con la de su padre y la del padre de su padre, una cadena ininterrumpida de pescadores que se perdía en la niebla del tiempo. La soledad lo había acompañado desde la muerte de su esposa Amina 3 años atrás, pero el recuerdo de su sonrisa permanecía tan vivo como el día en que la conoció, vendiendo dátiles en el mercado con un velo azul que apenas ocultaba la dulzura de sus ojos. Los nietos venían a visitarlo durante el Eid, llenando brevemente la casa de risas y travesuras antes de volver a sumirla en el silencio, pero Joseph había aprendido a encontrar consuelo en las pequeñas bendiciones diarias. El sabor del té con menta al amanecer, la compañía de su gato Badr, que lo seguía fielmente en sus caminatas por la playa, y las historias que intercambiaba con otros ancianos bajo la sombra de la higuera en la plaza del pueblo. Esa tarde, mientras recogía su red, sus ojos cansados distinguieron algo inusual entre los peces plateados que se retorcían sobre la arena, una botella de cobre, antigua y cubierta de percebes, con extraños símbolos grabados que parecían danzar bajo la luz del atardecer. Con curiosidad, la tomó entre sus manos temblorosas, sintiendo un extraño calor emanar del metal. Qué hallazgo más curioso, pensó mientras limpiaba la arena y las algas adheridas a la superficie. Recordó entonces las historias que su abuelo le contaba de niño, relatos de marineros que encontraban objetos mágicos en las profundidades, de genios encerrados en lámparas y botellas, esperando ser liberados para conceder deseos o sembrar el caos. Sonrió ante tales pensamientos, considerándolos fantasías infantiles. Sin embargo, algo en la botella despertaba en él una sensación de familiaridad, como si ya la hubiera sostenido en otra vida. Con dedos cautelosos, examinó el sello que mantenía cerrada la botella, un complejo entramado de símbolos que reconoció como versículos del Corán entrelazados con antiguos jeroglíficos. Su corazón latió con fuerza cuando notó que la botella vibraba ligeramente, como si algo en su interior pugnara por salir. La prudencia le aconsejaba arrojarla de nuevo al mar, pero la curiosidad, esa compañera que nunca lo había abandonado ni siquiera en su vejez, fue más fuerte. Con un suspiro de resignación y tras invocar la protección de Aya, Joseph removió el sello. Durante un instante, nada sucedió, y el anciano se sintió ridículo por haber esperado algún prodigio. Pero entonces, un humo espeso y aromático comenzó a emerger del cuello de la botella, formando espirales que se elevaban hacia el cielo crepuscular. El humo, con olor a incienso y mirra, adoptó gradualmente una forma humanoide de proporciones gigantescas, un hombre de piel azulada, ojos como carbones encendidos y una barba que parecía tejida con hilos de plata. Vestía ropajes de seda que ondeaban sin necesidad de viento, y en su frente brillaba una gema roja como la sangre. Al fin libre, bramó la aparición con una voz que hizo temblar las dunas cercanas, provocando que las gaviotas huyeran despavoridas y que Badr se escondiera tras las piernas de su amo, con el pelo erizado y un maullido de terror atorado en la garganta. Después de 1000 años de cautiverio, respiró nuevamente el aire del mundo. Joseph permaneció inmóvil, paralizado entre el asombro y el miedo, mientras su mente intentaba comprender lo que sus ojos presenciaban. El genio, pues no podía ser otra cosa aquella imponente figura que se alzaba frente a él, lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Eres tú quien ha roto el sello de mi prisión, mortal?», preguntó con una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra. El pescador, recordando las enseñanzas de toda una vida sobre la importancia de la cortesía incluso en las situaciones más adversas, inclinó la cabeza en un gesto de respeto antes de responder. «Así es, oh majestuoso ser».
Soy Yusef Mahmoud, un humilde pescador que ha encontrado tu botella entre las redes. Si estabas cautivo injustamente, me alegra haber sido instrumento de tu liberación. Sus palabras, pronunciadas con la dignidad serena que solo los años otorgan, parecieron sorprender al genio, cuyo rostro se contrajo en una mueca que oscilaba entre la burla y la ira contenida. Injustamente, rugió, y su risa resonó como truenos distantes. Fui encerrado por el gran Suleimán, que la paz sea con él, por desafiar su autoridad y sembrar el caos entre los humanos. Durante 1000 años he permanecido consciente en esa oscuridad, alimentando mi rencor, jurando venganza contra el primer mortal que me liberara. El corazón de Yusef se encogió al escuchar aquellas palabras, pero su rostro permaneció impasible, una habilidad que había perfeccionado durante décadas de negociar con mercaderes astutos en el puerto. Y ahora, continuó el genio, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del anciano, debo decidir cómo te daré muerte, pescador. ¿Prefieres ser consumido por el fuego, ahogado en las profundidades del mar, o quizás convertido en piedra para que seas testigo inmóvil del paso de los siglos? Las palabras del genio cayeron como piedras heladas sobre Yusef, quien sintió que las piernas amenazaban con fallarle. Sin embargo, en lugar de suplicar por su vida o intentar huir, una calma extraña lo invadió, la serenidad que solo puede venir de haber enfrentado incontables tormentas y haber regresado siempre a puerto seguro. Antes de que decidas mi destino, oh poderoso genio, dijo Yusef con voz pausada pero firme, acariciando suavemente a Badr que seguía temblando junto a él, ¿me permitirías hacerte una pregunta? El coloso de humo y luz entrecerró sus ojos ardientes, considerando la petición con evidente desconfianza. Los condenados a muerte suelen tener un último deseo, concedió finalmente con un gesto magnánimo. Habla, pescador, y luego enfréntate a tu destino con la dignidad que pareces poseer. Yusef asintió agradecido, mientras su mente trabajaba febrilmente, buscando una salida a aquella situación imposible. No temía a la muerte en sí misma, pues sabía que todo ser vivo debe regresar eventualmente al abrazo de la tierra, pero le dolía pensar en partir sin despedirse de sus hijos y nietos, sin transmitirles las últimas enseñanzas que había atesorado. ¿Cómo es posible?, comenzó con tono conversacional, como si estuviera charlando con un viejo amigo en el café del pueblo, que un ser tan majestuoso y poderoso como tú, capaz de alcanzar las estrellas con solo estirar la mano, haya podido ser confinado en un recipiente tan pequeño e insignificante como esta botella? Las facciones del genio se contrajeron en una expresión ofendida, como si la pregunta fuera un insulto a su dignidad. ¿Dudas de mi poder, mortal?, tronó, haciendo que la arena bajo sus pies vibrara. Yo soy Saak, descendiente de los Marid, los más poderosos entre los genios. Puedo adoptar cualquier forma, desde la más colosal hasta la más diminuta. La botella que sostienes fue forjada con metales celestiales y sellada con hechizos que ni siquiera mis poderes pueden romper, pero mi esencia puede contraerse hasta ocupar el espacio más ínfimo. Yusef asintió con fingida admiración, mientras una idea tomaba forma en su mente. Tus palabras son impresionantes, oh magnífico Saak, pero confieso que mi limitado intelecto humano tiene dificultades para comprender cómo un ser de tu magnificencia podría caber en este humilde recipiente. Si me permitieras ver tal prodigio con mis propios ojos antes de morir, partiría al otro mundo con el asombro grabado en mi alma, relatando tu grandeza a quienes me precedieron. La vanidad del genio, alimentada por milenios de adulación y temor, no pudo resistir el desafío implícito en las palabras del anciano. Con un bufido despectivo, Saak comenzó a transformarse, su cuerpo etéreo condensándose en un torbellino de humo cada vez más pequeño que, con un último destello de luz sobrenatural, se introdujo completamente en la botella de cobre. ¿Ves ahora, insignificante mortal?, resonó su voz, ahora diminuta pero aún cargada de arrogancia, desde el interior del recipiente. No existe limitación para mi poder. Puedo ser vasto como el firmamento o pequeño como una semilla de mostaza. Yusef, conteniendo el aliento ante su buena fortuna, no perdió un instante. Con manos rápidas para su edad, volvió a colocar el sello en la boca de la botella y lo aseguró firmemente. Un aullido de rabia y frustración emergió del interior, mientras la botella se agitaba violentamente entre sus manos callosas. «Me has engañado, pescador astuto», chilló el genio, su voz ahora amortiguada por el metal y los sellos mágicos. «Te maldeciré hasta la 7ª generación. Liberaré plagas sobre tu ciudad. Convertiré el mar en sangre y la tierra en cenizas.
Yusef, imperturbable ante las amenazas, contempló la botella con una mezcla de alivio y compasión. La ira desmedida del genio confirmaba que había tomado la decisión correcta al engañarlo para devolverlo a su prisión. La sabiduría no siempre reside en los más poderosos o los más antiguos, murmuró, recordando un proverbio que su padre solía repetir, sino en aquellos que saben dominar sus pasiones y actuar con justicia. Con cuidado, envolvió la botella en un trozo de tela y la guardó en su bolsa junto a los escasos peces que había capturado ese día. El sol había desaparecido ya tras el horizonte, y las primeras estrellas comenzaban a titilar en el firmamento oscurecido. Badr, recuperado del susto, ronroneaba mientras se frotaba contra sus tobillos, como felicitándolo por su astucia. Yusef acarició al felino entre las orejas antes de emprender el camino de regreso a casa, donde lo esperaba una modesta cena y el reconfortante ritual de su narguilé nocturno. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad en la vida del viejo pescador. Salía al amanecer, tras realizar sus abluciones y la oración del Fajr, y regresaba con el crepúsculo trayendo consigo los frutos que el generoso mar le ofrecía. Sin embargo, algo había cambiado en su interior desde el encuentro con el genio. Las amenazas de Saak, aunque confinadas dentro de la botella que ahora guardaba enterrada bajo el suelo de su dormitorio, pesaban sobre su conciencia como una nube de tormenta. ¿Había hecho lo correcto al mantener cautivo a aquel ser milenario? ¿No estaba perpetuando una condena posiblemente injusta? Estas preguntas lo acompañaban mientras lanzaba sus redes o compartía el té con sus amigos en la plaza, sin atreverse a mencionar su extraordinaria aventura. Una noche, mientras dormía inquieto, un sueño vívido lo transportó a un jardín de belleza indescriptible, donde fuentes de agua cristalina murmuraban entre árboles cargados de frutos nunca vistos y flores cuyos aromas desafiaban cualquier descripción. En medio de aquel paraíso terrenal, un anciano de barba blanca y ojos luminosos como estrellas le hizo señas para que se acercara. «Soy Suleiman Indawud», se presentó con una voz que parecía compuesta de música. «Has encontrado uno de mis sellos, pescador, y has demostrado poseer la astucia necesaria para contener a Saak, uno de los genios más peligrosos que alguna vez dominé. Su odio hacia la humanidad es tan antiguo como inmutable». Yusef, maravillado ante la presencia del legendario rey sabio, se inclinó en señal de respeto. «¿Qué debo hacer con él, oh sabio entre los sabios? ¿Debe permanecer cautivo para siempre?» Suleimán sonrió con melancolía, y en sus ojos Yusef pudo ver reflejada la sabiduría de las edades. «El libre albedrío es un don divino que ni siquiera yo me atrevía a arrebatar permanentemente. Saak debe tener la oportunidad de elegir un camino diferente, pero también deben ser protegidos los inocentes de su ira». Al despertar, Yusef comprendió lo que debía hacer. Tras la oración del amanecer, desenterró la botella y la llevó consigo en su barca, remando hasta un punto donde el agua adquiría un tono azul profundo que señalaba las grandes profundidades. Allí, sosteniendo la botella a la altura de sus ojos, habló con voz clara y firme: «Escúchame, Saak, hijo de los Marid. He reflexionado sobre tu cautiverio y he decidido ofrecerte una elección». Durante un momento, solo se escuchó el suave balanceo de las olas contra el casco de la embarcación, pero finalmente una voz apagada respondió desde el interior: «Habla, pescador. 1000 años de soledad me han enseñado al menos a escuchar». Yusef asintió, satisfecho de haber captado la atención del genio. «Te liberaré bajo 3 condiciones», propuso. Primera, jurarás por lo más sagrado para tu especie que no causarás daño a ningún ser humano, directa o indirectamente. Segunda, utilizarás tus vastos poderes para proteger este mar y a quienes dependen de él para su sustento. Y tercera, cada 7 años, regresarás voluntariamente a esta botella durante 7 días, como recordatorio de que el poder sin restricciones corrompe incluso a los más nobles. Un largo silencio siguió a sus palabras, interrumpido ocasionalmente por murmullos indescifrables que emergían de la botella. Yusef esperó pacientemente, disfrutando de la brisa marina y del espectáculo de los delfines que saltaban a lo lejos. Finalmente, la voz del genio volvió a escucharse, ahora desprovista de su anterior arrogancia: «Tu sabiduría me sorprende, Yusef Ibn Mahmoud. En mi larga existencia, pocos humanos me han ofrecido una elección en lugar de intentar someterme o utilizar mis poderes para su beneficio personal. Acepto tus condiciones y las sellaré con un juramento por la primera luz que iluminó la creación, vínculo que ningún genio puede romper sin destruirse a sí mismo». Con manos cuidadosas,
Yusef removió nuevamente el sello de la botella. Esta vez, el humo que emergió se elevó con movimientos serenos, formando la figura del genio que, aunque imponente como antes, mostraba ahora una dignidad tranquila en lugar de su anterior ferocidad. Saak se arrodilló hasta quedar a la altura del anciano pescador, y con un gesto solemne colocó una mano sobre su corazón. «Juro por la luz primordial cumplir con las condiciones establecidas», pronunció con voz resonante. «Y como muestra de mi sinceridad, te ofrezco un don: mientras vivas, tus redes siempre regresarán con suficiente pesca para ti y para compartir con los necesitados, pero nunca con tanto como para alterar el equilibrio del mar o despertar la codicia de los hombres». Yusef sonrió, conmovido por aquel gesto que demostraba que incluso un ser tan antiguo y poderoso podía aprender el valor de la moderación. «Tu regalo es sabio, Saak. Te agradezco no con la reverencia que exige un tirano, sino con el respeto que merece un igual ante los ojos del Creador». El genio asintió, y por primera vez en milenios, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Se elevó entonces hacia el cielo, transformándose en una nube iridiscente que pronto se confundió con el azul del firmamento, no sin antes prometer: «Nos volveremos a encontrar, amigo pescador, y te contaré historias de mundos que ningún humano ha contemplado». Yusef guardó cuidadosamente la botella, ahora vacía pero cargada de promesas, y remó de regreso a la costa con el corazón ligero. Los años que le quedaban de vida serían suficientes para transmitir a sus nietos la más importante de todas las lecciones: que la verdadera fortaleza reside no en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, y que la sabiduría puede doblegar al poder cuando se ejerce con compasión y justicia. En los años que siguieron, la vida de Yusef transcurrió con una serenidad teñida de maravilla. Tal como había prometido el genio, sus redes siempre regresaban con una captura suficiente para vivir con dignidad y compartir con quienes menos tenían, ganándose el apodo de Abu Baraka, el portador de bendiciones. Sus hijos, intrigados por el repentino cambio de fortuna de su padre, regresaron más frecuentemente a visitarlo, trayendo consigo a los nietos que llenaban la pequeña casa de risas. En las noches de verano, cuando la familia se reunía en el patio bajo un cielo tachonado de estrellas, Yusef relataba historias de sus días como pescador, entretejiendo sutilmente en sus relatos las enseñanzas sobre la paciencia, la astucia y la compasión que había aprendido en su encuentro con Saak, sin revelar jamás la verdadera fuente de tales lecciones. Los pescadores más jóvenes del pueblo comenzaron a buscarlo para pedirle consejo, no solo sobre los mejores lugares para lanzar las redes, sino también sobre asuntos del corazón y decisiones difíciles. Yusef los recibía a todos con la misma hospitalidad, ofreciéndoles té con menta y dátiles mientras escuchaba con atención sus problemas. Sus respuestas, siempre matizadas por la experiencia y una sabiduría que parecía trascender lo humano, rara vez ofrecían soluciones directas, sino más bien perspectivas nuevas que permitían a cada persona encontrar su propio camino. Cada 7 años, tal como habían acordado, Yusef remaba hasta aguas profundas llevando consigo la botella de cobre. Allí, bajo la luz del amanecer, Saak regresaba voluntariamente a su antiguo cautiverio durante 7 días, no como un prisionero sino como un peregrino que busca en la soledad y la contemplación el equilibrio que tan fácilmente puede perderse en una existencia de poder ilimitado. Al 8º día, cuando el genio emergía nuevamente, ambos amigos compartían historias: Yusef sobre los pequeños dramas y alegrías de la vida en el pueblo, Saak sobre las maravillas que había presenciado en sus viajes por reinos invisibles para los ojos humanos. Las estaciones se sucedieron, y el cuerpo de Yusef comenzó a mostrar el inevitable desgaste de los años. Su espalda, antaño recta como el mástil de un velero, se curvó gradualmente. Sus manos, fuertes y seguras, comenzaron a temblar al realizar tareas que antes ejecutaba sin esfuerzo. Sus ojos, que habían escrutado el horizonte marino durante décadas, perdieron nitidez, necesitando cada vez más la ayuda de sus nietos para distinguir los cambios en el color del agua que anunciaban bancos de peces. Sin embargo, su espíritu permanecía inquebrantable, y la dignidad con que enfrentaba las limitaciones de la vejez se convirtió en una lección viviente para todos los que lo conocían. En su 93º invierno, una fiebre persistente lo confinó al lecho. Sus hijos y nietos se turnaban para cuidarlo, pero todos percibían que el momento de la despedida se acercaba inexorablemente. Una noche particularmente fría, mientras una tormenta azotaba la costa y el viento aullaba entre las callejuelas del pueblo, Yusef despertó de un sueño inquieto para encontrar a Saak sentado junto a su cama, no en su forma imponente habitual,
sino con la apariencia de un hombre común de mediana edad, solo distinguible por el brillo sobrenatural de sus ojos. «Has venido a despedirte, viejo amigo», murmuró Yusef con una sonrisa cansada. El genio asintió, tomando entre las suyas la mano arrugada del pescador. «He visto imperios alzarse y caer, estrellas nacer y morir en las profundidades del cosmos», dijo con voz suave, «pero pocas veces he presenciado una vida tan breve y a la vez tan plena como la tuya, Yusef ibn Mahmoud». El anciano emitió una débil risa. «¿Y qué harás ahora, Saak? Sin mí para recordarte tus promesas, ¿volverás a tus antiguos caminos de caos y destrucción?». El genio permaneció silencioso por un momento, sus ojos reflejando el paso de los milenios. «El tiempo fluye de manera diferente para los de mi especie», respondió finalmente. «Estos años que para ti han sido el ocaso de tu vida, para mí han sido apenas un parpadeo, pero un parpadeo que ha cambiado la dirección de mi eternidad. Las lecciones que me has enseñado sobre la sabiduría, la moderación y la compasión perdurarán mucho después de que tu nombre haya sido olvidado por los hombres». Pero aquella noche, mientras conversaban al borde de la eternidad, Yusef hizo una última petición al genio. «Antes de partir hacia los jardines prometidos, quisiera pedirte un favor, amigo mío». Saak inclinó la cabeza, dispuesto a conceder cualquier deseo al hombre que le había enseñado el valor de la libertad con límites. «Mi nieto mayor, Ahmed, ha heredado mi amor por el mar y mi respeto por sus criaturas. Es un joven de corazón puro pero ingenuo, y temo que el mundo lo endurezca hasta volverlo irreconocible. Prométeme que velarás por él como lo hiciste por mí». El genio colocó una mano sobre el corazón palpitante del anciano, sellando la promesa con un juramento silencioso que resonó en las profundidades del cosmos. «Mientras exista este mar y las estrellas guíen a los navegantes, tu descendencia estará bajo mi protección». Con estas palabras susurradas como una bendición, Yusef cerró los ojos por última vez, su alma desprendiéndose suavemente de su cuerpo gastado para emprender el viaje hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a Yusef en su lecho, con una expresión de paz en el rostro y una enigmática sonrisa en los labios. Fue enterrado según las tradiciones musulmanas, con todo el pueblo asistiendo al funeral para rendir homenaje a quien había sido un faro de generosidad y sabiduría en la comunidad. Junto al cuerpo, envuelta en un paño de seda verde, descubrieron una antigua botella de cobre con extraños símbolos grabados. Siguiendo las instrucciones que el anciano había dejado por escrito, su hijo mayor la arrojó al mar tras la ceremonia, observando cómo se hundía en las aguas cristalinas hasta desaparecer de la vista. Ahmed, que acababa de cumplir 18 años, contempló con ojos húmedos cómo la botella se desvanecía entre las olas, sin comprender plenamente el significado de aquel ritual. De todos los nietos, él había sido quien más tiempo había pasado junto al viejo Yusef, aprendiendo los secretos de las mareas, los nombres de las estrellas que guiaban a los navegantes en noches sin luna, y las historias antiguas que su abuelo relataba con voz pausada mientras remendaban juntos las redes. La muerte del anciano había dejado un vacío en su corazón que parecía imposible de llenar, y la idea de salir a pescar sin su compañía se le antojaba insoportable. «Necesito tiempo», murmuró a su padre cuando éste sugirió que tomara la barca familiar para continuar el legado de Yusef. «El mar me recuerda demasiado a él». Y así, contra todo lo que hubiera predicho cualquiera que lo conociera, Ahmed abandonó la costa para buscar trabajo en la bulliciosa ciudad de Alejandría, donde el rugido constante del tráfico y las conversaciones ahogaba el susurro de las olas que tanto dolor le causaba. Los años pasaron con la impredecible mezcla de lentitud y rapidez que caracteriza a la juventud. Ahmed encontró empleo como asistente en una librería especializada en textos antiguos, donde su habilidad para los idiomas, heredada de escuchar historias en diversas lenguas de labios de los marineros que visitaban el pueblo, lo convirtió pronto en un empleado valioso. El dueño del establecimiento, un erudito callado llamado Farouk, le enseñó los fundamentos de la paleografía y la conservación de manuscritos, oficios que alejaron a Ahmed cada vez más de sus orígenes humildes. Poco a poco, el joven fue construyendo una vida nueva en la que las preocupaciones cotidianas y los pequeños triunfos académicos fueron sepultando los recuerdos del mar y de su abuelo, hasta que estos quedaron reducidos a imágenes ocasionales que aparecían en sueños cada vez más espaciados. Durante generaciones, mientras tanto, los pescadores de aquel pequeño pueblo mediterráneo relatarían historias sobre días de tormenta en que una figura colosal parecía caminar sobre las olas, protegiendo a las embarcaciones en peligro, sobre rescates milagrosos de niños arrastrados por la corriente,
sobre épocas de escasez en que los peces parecían ofrecerse voluntariamente a las redes de los más necesitados. Con el paso del tiempo, estas historias se entrelazaron con la leyenda de Abu Baraka, el sabio pescador que había enseñado que la verdadera fortaleza no residía en el poder sobre otros, sino en la capacidad de mostrar compasión incluso hacia aquellos que parecían no merecerla. Una tarde de otoño, 10 años después de haber dejado su pueblo natal, Ahmed se encontraba catalogando una colección recién adquirida de manuscritos procedentes de una antigua biblioteca familiar de Damasco. Entre rollos de pergamino y hojas sueltas con caligrafía desgastada por los siglos, sus dedos encontraron un pequeño libro encuadernado en piel de cabra con el título casi borrado, Historias de los genios y sus encuentros con los hombres, escrito en un árabe arcaico que pocos además de él hubieran podido descifrar. Intrigado, Ahmed apartó el volumen para examinarlo después de terminar su jornada laboral. Esa noche, en la soledad de su modesto apartamento, con una taza de té de menta que le recordaba inevitablemente a su abuelo, comenzó a leer aquellas páginas amarillentas. A medida que avanzaba en la lectura, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Allí, relatada con detalles que solo alguien que hubiera estado presente podría conocer, encontró la historia de un pescador anciano que había capturado y liberado a un genio llamado Saak, estableciendo con él un pacto de amistad que trascendía los límites de lo mortal. «Es imposible», murmuró Ahmed, mientras las palabras de su abuelo, largo tiempo olvidadas, resonaban nuevamente en su memoria. «Algunas historias son más que cuentos para niños, Ahmed. Son verdades disfrazadas para que solo los corazones preparados puedan reconocerlas. Habían sido reales. Entonces, ¿aquellos relatos que Yusef contaba sobre genios y maravillas? ¿O era este manuscrito simplemente el origen de las historias que su abuelo había adaptado luego para entretener a sus nietos?» Con el corazón acelerado, Ahmed continuó leyendo hasta llegar a un pasaje que lo dejó sin aliento, y antes de partir hacia la morada eterna, el pescador pidió al genio que velara por su nieto predilecto, un joven de nombre Ahmed, cuyo destino estaba ligado a los antiguos conocimientos y a los secretos ocultos en las palabras escritas. Aquella noche, Ahmed no pudo conciliar el sueño. Las coincidencias eran demasiadas para ser casuales, pero su mente, moldeada por años de estudio y racionalismo, se resistía a aceptar la existencia de seres sobrenaturales. Cuando el alba comenzó a iluminar tímidamente su habitación, tomó una decisión: regresaría a su pueblo natal para buscar respuestas, para reconectar con aquella parte de sí mismo que había abandonado en su huida del dolor. Con manos temblorosas, escribió una nota para Farouk explicando su ausencia, guardó el manuscrito en su bolsa de viaje junto con algunas pertenencias básicas, y se dirigió a la estación de autobuses. El viaje de regreso fue una sucesión de paisajes que despertaban recuerdos enterrados, el cambio gradual de la vegetación a medida que se alejaban de la ciudad, el primer atisbo del mar en la distancia que hizo que su corazón diera un vuelco, y finalmente, la silueta familiar de las casas encaladas de su pueblo recortándose contra el cielo del atardecer. La casa de su infancia seguía allí, más pequeña de lo que recordaba, habitada ahora por su hermana menor y su familia. El reencuentro estuvo marcado por abrazos, lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, quiso saber su hermana? Ahmed no supo qué responder, limitándose a mostrarle el manuscrito y las extraordinarias coincidencias que contenía. Ella lo escuchó con una mezcla de escepticismo y nostalgia, para finalmente encogerse de hombros. El abuelo siempre tuvo un don para las historias. Quizás conoció al autor de ese libro, o quizás hay verdades que no alcanzamos a comprender con nuestra limitada percepción. Esa noche, después de una cena familiar que despertó en Ahmed una añoranza que no sabía que podía sentir, se dirigió solo hacia la playa, llevando consigo el manuscrito y un farol para iluminar su camino en la oscuridad. La luna llena se reflejaba en el mar en calma, creando un sendero plateado sobre las aguas que parecía invitarlo a adentrarse en lo desconocido. Ahmed se quitó los zapatos para sentir la arena entre los dedos, un placer simple que había olvidado, y caminó hasta la orilla, donde las olas lamían suavemente la costa. «Abuelo», susurró a la noche, sintiéndose ridículo y al mismo tiempo inexplicablemente esperanzado, «si puedes escucharme, si alguna parte de ti sigue aquí, necesito comprender». El silencio que siguió a sus palabras parecía amplificar el suave murmullo del mar, hasta que, gradualmente, Ahmed comenzó a percibir un cambio sutil en la atmósfera. El aire se volvió más denso, cargado de un aroma que recordaba al incienso mezclado con sal marina, y la temperatura descendió varios grados en cuestión de segundos, haciendo que la piel se le erizara.
Una brisa que no parecía natural agitó las páginas del manuscrito que sostenía entre las manos, deteniéndose en un pasaje específico. Para invocar la presencia del genio, el buscador debe ofrecer 3 gotas de su sangre al mar, pronunciando 3 veces el nombre de Zack mientras sostiene en alto un objeto que haya pertenecido al pescador. Ahmed contempló aquellas palabras con una mezcla de incredulidad y fascinación. La idea de realizar un ritual basado en un texto antiguo contradecía todo lo que su educación racional le había enseñado. Y sin embargo, ¿no había venido precisamente buscando algo que trascendiera la comprensión ordinaria? Tras un momento de duda, sacó de su bolsillo un pequeño cuchillo de nácar que había pertenecido a su abuelo, uno de los pocos objetos que se había llevado consigo al abandonar el pueblo. Con un gesto rápido, se hizo un pequeño corte en el pulgar, observando fascinado cómo 3 gotas de sangre caían sobre la superficie plateada del agua, disolviéndose instantáneamente. Zack, pronunció con voz vacilante, sintiendo el nombre extraño en su lengua. Zack, repitió, esta vez con más firmeza, sosteniendo en alto el cuchillo que captaba destellos de la luz lunar. Zack, completó por tercera vez, y el nombre pareció resonar más allá de su voz, como si las olas lo repitieran, llevándolo hacia las profundidades. Durante unos instantes, nada ocurrió, y Ahmed comenzó a sentirse profundamente avergonzado por su credulidad. Estaba a punto de darse la vuelta para regresar a casa cuando lo percibió, un cambio en la textura del aire, una vibración casi imperceptible que parecía emanar del propio mar. Las aguas frente a él comenzaron a agitarse, no como cuando se aproxima una tormenta, sino con un movimiento circular, como si un remolino invisible estuviera formándose bajo la superficie. Del centro de aquella perturbación emergió un pilar de agua que se elevó varios metros antes de adoptar gradualmente una forma humanoide. Ahmed retrocedió instintivamente, tropezando y cayendo sentado sobre la arena, mientras contemplaba con ojos desorbitados cómo aquella figura acuática se solidificaba hasta transformarse en un hombre alto y majestuoso, de piel con un leve tono azulado y ojos que brillaban con luz propia en la oscuridad. «Has invocado el nombre de Zack, descendiente de Yusef ibn Mahmoud», habló el aparecido con una voz que parecía contener el rumor de todas las olas que habían roto contra la costa desde el inicio de los tiempos. «¿Qué buscas del guardián de estas aguas?». Y en las noches de verano, cuando el viento soplaba desde el desierto trayendo consigo el aroma a especias y a tierras lejanas, los ancianos del pueblo aseguraban que podían escuchar, mezclada con el rumor de las olas, la risa compartida de 3 amigos improbables, un humilde pescador cuyo espíritu perduraba en las historias, un antiguo genio que había aprendido el valor de la compasión, y un joven erudito que había redescubierto sus raíces y aceptado un legado que trascendía las barreras entre lo ordinario y lo extraordinario. Unidos por un vínculo que desafiaba las limitaciones de la mortalidad y la comprensión humana, continuaron enseñando a todas las generaciones venideras que la sabiduría, cuando se ejerce con humildad y justicia, puede doblegar incluso a la fuerza más descomunal, y que las historias más verdaderas son aquellas que resuenan en lo más profundo del corazón, independientemente de si los hechos que relatan ocurrieron tal como se cuentan o fueron transformados por el suave toque de la leyenda. Ahmed permaneció inmóvil, paralizado entre el asombro y el temor, mientras contemplaba la imponente figura que había emergido de las aguas. Zack, pues no podía ser otro, lo observaba con una mirada penetrante que parecía atravesarlo hasta el alma. «Te pareces a él», dijo finalmente el genio, su voz más suave ahora, casi nostálgica. «Tiene sus ojos, ese mismo brillo que veía cuando contemplaba el horizonte». Estas palabras rompieron el hechizo de inmovilidad que mantenía a Ahmed clavado en la arena. Se puso de pie con movimientos torpes, sacudiéndose los granos que se habían adherido a su ropa, intentando recobrar algo de dignidad ante aquella presencia sobrenatural. «¿Realmente exististe?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Todas las historias que mi abuelo contaba eran ciertas?». Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro del genio, que extendió una mano hacia el joven, invitándolo a acercarse. «Ven, Ahmed ibn Malik ibn Yusef. Hay mucho que debemos hablar, y la noche es el momento perfecto para las verdades que permanecen ocultas a la luz del día». Con pasos vacilantes, Ahmed avanzó hasta quedar frente al genio, notando que, a pesar de su imponente presencia, había algo tranquilizador en su mirada, como si realmente lo reconociera como parte de su familia. Zack hizo un gesto circular con la mano y, ante los ojos maravillados de Ahmed, la arena bajo sus pies se transformó en un tapiz de intrincados diseños, mientras pequeñas luces, semejantes a luciérnagas azuladas,
comenzaron a flotar a su alrededor, creando un espacio íntimo separado del resto del mundo. Siéntate, invitó el genio, acomodándose él mismo con las piernas cruzadas sobre el tapiz mágico. Y permite que te cuente la verdadera historia de tu abuelo y cómo cambió el destino de un ser que había existido desde antes que los humanos aprendieran a hacer fuego. Durante las horas siguientes, Ahmed escuchó fascinado el relato detallado de cómo Yusef había encontrado la botella, liberado al genio, enfrentado su ira y finalmente ganado su amistad mediante la sabiduría y la compasión. La narración de Saak, enriquecida con detalles que ningún manuscrito podría haber capturado, transportó a Ahmed a aquellos momentos como si los hubiera presenciado personalmente. Durante estos años, continuó el genio cuando el primer indicio del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, he cumplido mi promesa, velando por este mar y por tu familia, aunque tú abandonaras la costa. Te he seguido en tu camino, Ahmed, observando cómo construías una nueva vida entre libros y conocimientos antiguos. No fue casualidad que ese manuscrito llegara a tus manos. Ahmed sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tú pusiste el libro en mi camino? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Saak negó suavemente con la cabeza. No quiero nada de ti. Es tu abuelo quien deseaba que nunca olvidaras quién eres realmente, que no perdieras la conexión con tus raíces y con la sabiduría que va más allá de lo que puede encontrarse en las páginas de un libro. El conocimiento verdadero, Ahmed, no siempre viene de los textos eruditos, sino de la observación paciente del mundo y de la apertura del corazón a lo desconocido. Estas palabras resonaron profundamente en el joven, recordándole conversaciones similares con su abuelo mientras observaban juntos las estrellas en noches claras como esta. ¿Y ahora qué?, preguntó, percibiendo que aquel encuentro extraordinario debía tener algún propósito más allá de rememorar el pasado. El rostro del genio adquirió una expresión solemne mientras las luces que los rodeaban comenzaban a desvanecerse con la aproximación del día. El mundo está cambiando, Ahmed. Los antiguos pactos entre los jinn y los humanos se están olvidando, las barreras entre reinos que antes eran respetadas ahora son ignoradas. Hay fuerzas, tanto en mi mundo como en el tuyo, que buscan romper el delicado equilibrio establecido desde tiempos inmemoriales. El genio hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Tu abuelo y yo establecimos un vínculo basado en el respeto mutuo y la comprensión, demostrando que nuestras especies pueden coexistir armoniosamente cuando ambas partes aportan lo mejor de sí mismas. Ese ejemplo se está perdiendo, y con él, la posibilidad de una coexistencia pacífica. Ahmed escuchaba con creciente inquietud, percibiendo que la conversación estaba tomando un rumbo que jamás hubiera imaginado cuando abrió aquel antiguo manuscrito. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?, se atrevió a preguntar finalmente. Saak lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Ahmed pudo ver reflejados siglos de soledad, poder, sorprendentemente, esperanza. Necesito un puente, Ahmed. Alguien que pertenezca al mundo humano pero que comprenda el mío. Alguien que pueda traducir las antiguas enseñanzas para una nueva generación y ayudar a preservar la sabiduría que tu abuelo y yo trabajamos tanto por mantener viva. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, bañando el mar con tonalidades doradas y anaranjadas que contrastaban con los azules profundos de la noche que se desvanecía. Ahmed contempló aquel espectáculo con ojos nuevos, como si lo viera por primera vez, percibiendo ahora las corrientes de energía y vida que fluían entre el agua, el cielo y la tierra, sintiendo una conexión que iba más allá de lo físico. No sé si estoy preparado para algo así, confesó con humildad, recordando cómo había huido de su pasado, de sus raíces, buscando refugio en el mundo ordenado y predecible de los libros y el conocimiento académico. Saak asintió, comprensivo. Nadie está completamente preparado para ser un puente entre mundos, Ahmed. Tu abuelo tampoco lo estaba cuando encontró mi botella. Pero tenía algo que tú también posees, un corazón abierto a las posibilidades que existen más allá de lo visible, y la valentía para enfrentar lo desconocido con curiosidad en lugar de temor. El genio extendió su mano, ofreciéndole a Ahmed un pequeño objeto que brillaba con luz propia, un anillo de plata con intrincados grabados que parecían cambiar de forma según el ángulo desde el que se observaran. Este anillo perteneció a tu abuelo, explicó Saak. Se lo entregué la última noche que pasamos juntos, como símbolo de nuestra amistad. Ahora es tuyo. Cuando lo lleves puesto, podrás ver más allá de las apariencias, percibir la verdadera naturaleza de las cosas y los seres.
y cuando necesites mi presencia o mi consejo, solo tienes que girar la piedra 3 veces mientras pronuncias mi nombre. Con manos temblorosas, Ahmed tomó el anillo, sintiendo un hormigueo cálido recorrer sus dedos al contacto con el metal. Lo contempló durante un largo momento antes de deslizarlo en su dedo anular, donde se ajustó perfectamente, como si hubiera sido forjado específicamente para él. Inmediatamente, el mundo a su alrededor pareció transformarse, los colores se volvieron más intensos, los sonidos más nítidos, y pudo percibir presencias etéreas que antes eran invisibles para él. Pequeñas criaturas luminosas que danzaban entre las olas, figuras translúcidas que se deslizaban bajo la superficie del agua, e incluso el aura azulada que rodeaba al propio Saak, pulsando con energía antigua y poderosa. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Ahmed, abrumado por aquella nueva percepción de la realidad. El genio sonrió, y en su sonrisa había un eco de la que Joseph solía dirigirle cuando era niño y hacía una pregunta particularmente perspicaz. «Regresa a tu vida en Alejandría», aconsejó. «Continúa con tu trabajo en la librería, pero con ojos nuevos. Busca en los textos antiguos no solo conocimiento histórico, sino sabiduría perdida sobre la coexistencia entre nuestros mundos. Aprende a reconocer los símbolos y las señales que han sido dejados a lo largo de los siglos por aquellos que, como tu abuelo, establecieron contacto con seres como yo. Y sobre todo, mantén tu corazón abierto a lo extraordinario que se esconde en lo ordinario». La figura del genio comenzó a difuminarse con los primeros rayos del sol, su forma solidificada regresando gradualmente al estado acuático del que había emergido. «Nos veremos pronto», Ahmed bin Malik bin Joseph prometió, su voz ahora mezclándose con el susurro de las olas. «El camino que tienes por delante no será fácil, pero tampoco estarás solo. El espíritu de tu abuelo te guía, y mi poder te protege». Con estas palabras, Saak se disolvió completamente en el mar, dejando solo un remolino de agua que rápidamente se calmó hasta fundirse con el movimiento natural de las olas. Ahmed permaneció en la playa durante largo rato, contemplando el anillo en su dedo y asimilando todo lo que había ocurrido. Cuando finalmente emprendió el camino de regreso a la casa de su hermana, el sol ya estaba alto en el cielo, y los pescadores se preparaban para salir al mar. Uno de ellos, un anciano que había conocido a su abuelo, lo saludó con una inclinación de cabeza. «El mar está especialmente tranquilo hoy», comentó, mientras revisaba sus redes. «Abu Baraka debe estar complacido de verte de nuevo en la costa». Ahmed sonrió, percibiendo ahora el doble significado en aquellas palabras que antes habría interpretado como una simple superstición de pescadores. «Es bueno estar de vuelta», respondió con sinceridad, sintiendo que algo que había estado dormido en su interior durante años comenzaba por fin a despertar. 3 días después, Ahmed regresó a Alejandría, llevando consigo no solo el manuscrito y el anillo, sino también una renovada conexión con su herencia y un propósito que trascendía lo mundano. La ciudad bulliciosa que había sido su refugio ahora se revelaba ante sus ojos como un tapiz de realidades superpuestas. Entre los edificios modernos y los vestigios arqueológicos, podía vislumbrar ahora fugaces destellos de un mundo paralelo habitado por seres que la mayoría de las personas jamás llegaría a percibir. Faraok, el anciano librero, lo recibió con una mezcla de alivio y curiosidad, notando inmediatamente el cambio en su ayudante. «Pareces diferente, muchacho», comentó mientras examinaba juntos un cargamento de manuscritos recién llegados. «Como si hubieras encontrado algo que llevabas tiempo buscando». Ahmed asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que he redescubierto mis raíces, maestro. Y he comprendido que hay conocimientos que no pueden encontrarse solo en los libros». El anciano lo observó con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente, antes de asentir con aparente satisfacción. «Me alegra escuchar eso. Demasiados jóvenes hoy en día confunden la información con la sabiduría, olvidando que esta última requiere experiencia vivida, no solo lectura acumulada». Mientras organizaba los manuscritos, Faraok añadió como quien no quiere la cosa: «Hay una colección particular que creo que ahora podrías apreciar adecuadamente. Textos que he guardado para alguien con la perspectiva correcta». Aquella tarde, tras cerrar la tienda, Faraok condujo a Ahmed a una habitación del sótano que nunca antes le había mostrado. Protegida por una pesada puerta de madera con intrincados tallados que, ahora podía reconocer, contenían símbolos de protección similares a los de la botella del genio. La estancia albergaba estanterías repletas de volúmenes antiguos, tablillas de arcilla y rollos de pergamino cuidadosamente preservados.
Durante generaciones, explicó Farouk mientras encendía lámparas de aceite que iluminaban el espacio con un resplandor dorado, mi familia ha sido guardiana de este conocimiento. Textos que documentan la interacción entre humanos y Jinn, tratados sobre magia que funciona porque reconoce las leyes naturales que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir, mapas de lugares que existen en los pliegues entre nuestro mundo y otros. El anciano observó atentamente la reacción de Ahmed, quien contemplaba maravillado aquel tesoro de sabiduría oculta. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero Farouk lo interrumpió con una sonrisa enigmática. ¿Cómo supe que estabas listo? ¿O cómo supe que eras el nieto de Abu Baraka, el pescador que hizo amistad con un genio? Ahmed lo miró boquiabierto, incapaz de ocultar su asombro. No eres el único con conexiones al mundo invisible, muchacho. Tu llegada a mi tienda hace 10 años no fue casualidad, como tampoco lo fue el manuscrito que encontraste. He estado vigilándote, guiándote, preparándote para este momento, siguiendo instrucciones muy antiguas. La mente de Ahmed trabajaba febrilmente, conectando piezas de un rompecabezas cuya existencia ni siquiera había sospechado hasta hacía unos días. ¿Quién eres realmente, Farouk?, se atrevió a preguntar, observando ahora con nuevos ojos al hombre que había sido su mentor durante una década. El anciano sonrió, y por un instante Ahmed creyó ver un destello sobrenatural en sus ojos oscuros. Soy un guardián, uno de los muchos que a lo largo de la historia han mantenido vivo el conocimiento de la coexistencia entre mundos. Tu abuelo se convirtió en uno de nosotros cuando selló su amistad con Saak, aunque él nunca usó ese término. Y ahora tú, Ahmed, estás en el umbral de asumir un papel similar. Farouk señaló el anillo en el dedo de Ahmed. Ese símbolo te identifica como un puente, alguien capaz de transitar entre realidades. Con gran poder viene gran responsabilidad, como bien sabrás. Ahmed asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué después de todos estos años ocultándome estas verdades? El rostro de Farouk se tornó grave mientras tomaba asiento en un antiguo sillón de cuero, invitando a Ahmed a hacer lo mismo. Porque se acercan tiempos de cambio, muchacho. El velo entre los mundos se debilita, y no todos los que buscan cruzarlo tienen intenciones pacíficas. Necesitamos prepararnos, y para eso, necesitamos recuperar conocimientos olvidados y establecer nuevas alianzas con seres como Saak, que comprenden el valor del equilibrio. Durante los meses siguientes, Ahmed dividió su tiempo entre el trabajo en la tienda, que ahora servía como fachada para actividades mucho más extraordinarias, y su formación como guardián bajo la tutela de Farouk. Aprendió a descifrar textos en lenguas que ninguna universidad enseñaba, a reconocer las señales de actividad sobrenatural en sucesos aparentemente ordinarios, y a utilizar el poder del anillo no solo para ver más allá de lo visible, sino también para protegerse de influencias malévolas y comunicarse con seres de otros planos de existencia. A través de rituales antiguos realizados en noches sin luna, Ahmed estableció contacto regular con Saak, quien se convirtió en su guía en el complejo laberinto de las relaciones entre humanos y Jinn. El genio, por su parte, parecía encontrar en Ahmed un reflejo de la amistad que había compartido con Yusef, y le revelaba secretos que hacía milenios no compartía con ningún mortal. Tu abuelo estaría orgulloso, le dijo en una de sus conversaciones, mientras contemplaban juntos un eclipse lunar desde lo alto de una duna fuera de la ciudad. Has encontrado tu camino de regreso al mar, aunque no de la manera que él hubiera imaginado. Ahmed sonrió, comprendiendo la metáfora. El mar al que se refería Saak no era simplemente el cuerpo de agua que bañaba las costas de su pueblo natal, sino aquel océano infinito de posibilidades y conocimientos que existía más allá de los límites de la percepción ordinaria. A veces, confesó, siento que no soy digno de esta responsabilidad. Que hay demasiado en juego y que podría fallar cuando más se me necesite. El genio colocó una mano sobre su hombro, un gesto sorprendentemente humano para un ser tan antiguo y poderoso. La duda es el principio de la sabiduría, Ahmed. Tu abuelo también dudaba, y fue precisamente su humildad lo que lo hizo digno de confianza. No temas a la incertidumbre, témele a la arrogancia que hace creer a algunos que tienen todas las respuestas. Una noche, mientras trabajaba en la traducción de un texto particularmente críptico sobre las antiguas guerras entre diferentes facciones de Jinn, Ahmed sintió que su anillo se calentaba repentinamente, enviando una señal de alarma que no podía ignorar. Girando la piedra 3 veces como le había enseñado Saak,
invocó la presencia del genio, quien apareció instantáneamente en una columna de humo aromático que llenó la pequeña habitación del sótano. El rostro habitualmente sereno de Zack mostraba ahora una preocupación inusual. «Ha comenzado», anunció sin preámbulos. «Los sellos que mantienen cerrados los portales entre mundos en Alejandría han sido violados. Seres que fueron desterrados hace milenios están encontrando caminos de regreso, y la ciudad será pronto un campo de batalla si no actuamos con rapidez». Ahmed sintió que el corazón se le aceleraba mientras asimilaba aquella información. Durante meses se había estado preparando teóricamente para una situación así, pero ahora que la amenaza era real, se preguntaba si estaría a la altura del desafío. Como leyendo sus pensamientos, Zack añadió: «No estás solo en esto, Ahmed. Los guardianes de otras ciudades han sido alertados, y vendrán en tu ayuda. Pero Alejandría es tu responsabilidad, como lo fue para Faraok antes que tú, y para su maestro antes que él. Esta ciudad siempre ha sido un nexo entre mundos, un lugar donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazan». Ahmed asintió, comprendiendo por fin por qué siempre había sentido una conexión especial con aquella antigua metrópolis, incluso en sus años de negación de todo lo sobrenatural. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz firme a pesar del temor que sentía crecer en su interior. Zack desplegó sobre la mesa un mapa etéreo de la ciudad, donde ciertos puntos brillaban con luz rojiza, señalando los lugares donde la barrera entre mundos se había debilitado peligrosamente. «Debemos reforzar los sellos principales antes de que sea demasiado tarde», explicó. 7 ubicaciones clave que forman un heptágono alrededor del centro histórico de la ciudad. En cada una, deberás recitar encantamientos específicos mientras yo canalizo energía para restablecer las protecciones. El genio señaló los puntos críticos: las catacumbas romanas, el faro moderno construido sobre los cimientos del antiguo, la mezquita de Abu al-Abbas al-Mursi, la catedral copta de San Marcos, la sinagoga Eliyahu Hanabi, el fuerte de Kait Bey, finalmente, la biblioteca moderna que ocupaba el sitio de la legendaria Biblioteca de Alejandría. «No es coincidencia que estos lugares sagrados para diferentes tradiciones formen este patrón», observó Ahmed, fascinado a pesar de la gravedad de la situación. «Los antiguos sabían lo que hacían cuando establecieron estas estructuras». Zack asintió con aprobación. Los grandes constructores de la antigüedad entendían los principios de la geometría sagrada y cómo ésta podía canalizar energías para crear barreras protectoras. Cada nueva estructura construida sobre las ruinas de la anterior ha mantenido inconscientemente ese propósito, aunque sus arquitectos modernos ignoraran su significado más profundo. Prepararon rápidamente lo necesario para el ritual: hierbas aromáticas, aceites esenciales, velas de diferentes colores y, lo más importante, 7 fragmentos de un cristal azulado que, según Zack, contenía esencia condensada del mar primordial del que habían surgido tanto humanos como Djinn. «Este cristal fue un regalo de tu abuelo», explicó el genio mientras envolvía cuidadosamente cada fragmento en seda negra. «Lo encontró durante una de sus expediciones de pesca y reconoció su importancia, aunque no comprendiera completamente su naturaleza. Me lo entregó como símbolo de confianza, y ahora lo utilizaremos para salvar la ciudad que has llegado a amar». Ahmed sintió un nudo en la garganta ante la mención de su abuelo, imaginando al viejo pescador encontrando aquel extraño cristal entre sus redes, quizás en el mismo día que había capturado la botella de cobre que contenía a Zack. Había presentido Yusef, con esa intuición que trasciende el conocimiento formal, que aquel objeto sería crucial en un futuro lejano. ¿O simplemente había sido uno más de los innumerables hilos del destino, tejiéndose invisiblemente a través de generaciones para crear el tapiz del presente? No había tiempo para tales reflexiones filosóficas. Con el equipo necesario guardado en una mochila y el mapa memorizado, Ahmed y Zack emprendieron su misión, moviéndose a través de una Alejandría nocturna que ahora parecía vibrar con energías invisibles para la mayoría de sus habitantes. El genio había adoptado una apariencia humana para no llamar la atención, aunque cualquiera con sensibilidad paranormal habría notado el aura sobrenatural que lo rodeaba. Comenzaron por las catacumbas, descendiendo a las profundidades donde el aire cargado de humedad y antigüedad hacía que respirar fuera un esfuerzo. En el centro de la cámara principal, Ahmed colocó el primer fragmento de cristal sobre un pedestal que parecía haber sido diseñado específicamente para ese propósito, aunque tenía siglos de antigüedad. Mientras recitaba las palabras que Faraok le había enseñado, sintió que algo en su interior se conectaba con la tierra bajo sus pies, con las piedras que los rodeaban, con la historia misma del lugar.
Zack, a su lado, canalizaba energía en forma de luz azulada que fluía de sus manos hacia el cristal, haciéndolo brillar con intensidad creciente hasta que un pulso de poder se expandió en círculos concéntricos, fortaleciendo el sello primordial que protegía aquel sector de la ciudad. Uno por uno, visitaron los 7 lugares, repitiendo el ritual con variaciones específicas para cada ubicación, adaptándose a la energía particular de cada sitio sagrado. En el faro, donde los vientos marinos traían consigo ecos de conversaciones ancestrales entre marineros y seres del agua. En la mezquita, donde la geometría perfecta de los arabescos amplificaba el poder de las palabras sagradas. En la catedral, donde siglos de oraciones habían impregnado cada piedra con una resonancia especial. En la sinagoga, donde antiguos símbolos cabalísticos complementaban perfectamente el ritual que estaban realizando. En el fuerte, donde la energía marcial de batallas pasada se transmutaba en fuerza protectora. Y finalmente, en la biblioteca, donde el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos creaba un campo de energía intelectual que potenciaba cualquier magia realizada entre sus muros. Con cada sello reforzado, Ahmed sentía que una red invisible se iba tensando alrededor de la ciudad, creando una barrera cada vez más sólida contra las fuerzas que intentaban penetrar desde otros planos de existencia. Sin embargo, también percibía una resistencia creciente, como si aquellos seres que buscaban entrar estuvieran reaccionando a sus esfuerzos, presionando con más fuerza contra los puntos débiles de la barrera interdimensional. Cuando finalmente completaron el 7º ritual, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Exhausto física y mentalmente, Ahmed se dejó caer en un banco frente al mar, contemplando cómo la ciudad despertaba, ajena al drama cósmico que se había desarrollado durante la noche. ¿Funcionó?, preguntó, observando el rostro de Zack en busca de confirmación. El genio asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. Hemos ganado tiempo, pero no una victoria definitiva. Los sellos aguantarán por ahora, pero la presión desde el otro lado continuará aumentando. Esto es solo el principio de una batalla mucho más larga. Ahmed suspiró, comprendiendo las implicaciones de aquellas palabras. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no podría volver a la existencia relativamente simple que había llevado hasta entonces, dividida entre el trabajo en la librería y sus estudios personales. Ahora era un guardián en pleno derecho, responsable de la seguridad de incontables personas que jamás sabrían los peligros que las acechaban ni los sacrificios realizados para protegerlas. Mi abuelo. Comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo expresar la mezcla de orgullo, gratitud y melancolía que sentía al pensar en el viejo pescador. Tu abuelo estaría orgulloso, completó Zack, como si hubiera leído sus pensamientos. No por los actos de magia o los rituales complejos, sino por la persona en que te has convertido, alguien capaz de enfrentar lo desconocido con coraje y sabiduría, de aceptar responsabilidades que van más allá de tus propios intereses. El genio dirigió su mirada hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas del Mediterráneo, creando un camino dorado que parecía conectar el presente con un pasado mitológico. Y estoy seguro de que, de alguna manera, él ha sido testigo de todo esto. Las almas de los verdaderamente sabios nunca se alejan completamente de aquellos a quienes aman. Ahmed asintió, sintiendo una extraña paz en medio del agotamiento. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa marina acariciara su rostro, y por un instante fugaz creyó percibir el aroma familiar del tabaco que su abuelo fumaba en su pipa al atardecer, mezclado con el inconfundible olor a peces recién capturados. Cuando volvió a abrir los ojos, una gaviota solitaria planeaba en círculos sobre sus cabezas, observándolos con una intensidad casi humana antes de alejarse hacia el mar abierto. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Ahmed mientras contemplaba el vuelo del ave, preguntándose si aquella aparición habría sido una simple coincidencia o algo más significativo. Zack se puso de pie, estirando su forma humana que parecía demasiado limitada para contener la vasta esencia del genio. Ahora descansarás, te recuperarás, y luego comenzaremos la siguiente fase. Debes aprender más, prepararte mejor. La batalla por Alejandría es solo una pequeña parte de un conflicto mucho mayor que se está desarrollando en todo el mundo. Hay otros como tú, guardianes en otras ciudades antiguas, que también están enfrentando sus propios desafíos. Llegará el momento en que todos ustedes deberán unirse, compartir conocimientos y recursos. El genio hizo una pausa, como considerando si debía compartir más información. Hay una profecía,
escrita hace milenios por un sabio que podía ver más allá del velo del tiempo, que habla de 7 guardianes descendientes de amigos de los Djinn, reuniéndose en el lugar donde el conocimiento humano alcanzó su apogeo para enfrentar una amenaza que podría destruir ambos mundos. Ahmed arqueó una ceja, intrigado. ¿Alejandría? ¿La antigua biblioteca? Saak asintió. El círculo se completará donde comenzó. Pero aún falta tiempo para ese momento, y hay mucho que hacer antes. Mientras caminaban de regreso a través de calles que comenzaban a llenarse de vida, Ahmed reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su existencia en tan poco tiempo. De ser un asistente de librero que había huido de sus raíces y renegado de las supersticiones de su infancia, se había convertido en un guardián de secretos ancestrales, un protector de la frágil barrera entre dimensiones. ¿Habría sido este su destino desde el principio? ¿O había sido moldeado por las elecciones de su abuelo, por la amistad improbable entre un humilde pescador y un poderoso genio? Quizás nunca lo sabría con certeza, pero de una cosa estaba seguro: no cambiaría este camino por ningún otro. En medio de los peligros y las responsabilidades, había encontrado un. Los años siguientes transcurrieron como un torbellino de descubrimientos, desafíos y transformaciones para Ahmed. Bajo la tutela conjunta de Farouk y Saak, se sumergió en un aprendizaje que trascendía las categorías convencionales del conocimiento. Durante el día, continuaba su trabajo en la librería, que ahora servía como centro de operaciones para una red cada vez más amplia de guardianes y aliados sobrenaturales. Por las noches, estudiaba textos antiguos que revelaban secretos olvidados sobre la interacción entre dimensiones, practicaba técnicas de protección mental contra influencias malignas, y perfeccionaba su capacidad para percibir y manipular las energías sutiles que fluían constantemente a través de los puntos de intersección entre mundos. El anillo que le había entregado Saak se convirtió en una extensión de su propio ser, un amplificador de sus habilidades naturales y un recordatorio constante de la responsabilidad que había asumido. Los ataques contra las barreras protectoras de Alejandría continuaron, cada vez más intensos y sofisticados. Seres de todas las categorías imaginables intentaban aprovechar las fisuras en el velo interdimensional, Djinn rebeldes que rechazaban los antiguos pactos de coexistencia pacífica, criaturas primordiales que habían sido desterradas en la aurora de los tiempos por su naturaleza caótica, entidades parasitarias que se alimentaban del miedo y el sufrimiento humanos. En cada enfrentamiento, Ahmed ganaba experiencia y confianza, pero también cicatrices visibles e invisibles que testimoniaban los peligros de su vocación. Una marca plateada que recorría su antebrazo izquierdo, resultado del contacto con el aliento gélido de un ifrit, pesadillas recurrentes tras su encuentro con un ser que se alimentaba de los sueños, momentos ocasionales en que su percepción se fragmentaba, mostrándole simultáneamente todos los planos de realidad que se superponían en un mismo espacio, una sobrecarga sensorial que podía resultar paralizante. En su 30º cumpleaños, 5 años después de aquel amanecer en que había completado el primer ritual de protección junto a Saak, Ahmed recibió un mensaje críptico de un guardián en Estambul, otra de las antiguas ciudades que servían como nodos en la red de protección global. El mensaje, escrito en una tinta que solo podía leerse bajo la luz de la luna llena, confirmaba lo que Ahmed y sus aliados llevaban meses sospechando: los ataques contra las barreras no eran incidentes aislados, sino parte de una estrategia coordinada. Alguien o algo estaba orquestando deliberadamente estos intentos de invasión, probando sistemáticamente las defensas de cada ciudad, buscando puntos débiles que pudieran ser explotados para una incursión a gran escala. Se acerca la hora, concluía el mensaje. Los 7 deben reunirse donde la luz del conocimiento ardió con mayor intensidad. El círculo debe completarse antes del próximo eclipse, o ambos mundos caerán en la oscuridad. Ahmed mostró el mensaje a Saak durante su encuentro nocturno habitual en la azotea de la librería, donde podían conversar sin ser molestados. El genio leyó las palabras varias veces, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. La profecía, murmuró finalmente. Está ocurriendo más rápido de lo que esperábamos. Ahmed asintió, recordando la conversación que habían tenido años atrás, tras completar el primer ritual de protección. Los 7 guardianes descendientes de amigos de los Djinn, recitó, reuniéndose en Alejandría para enfrentar una amenaza común. Saak confirmó con un gesto. Tú eres uno de ellos, Ahmed. Y ahora debemos encontrar a los otros 6 antes del eclipse, que ocurrirá en exactamente 40 días.
El joven guardián sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras contemplaba las estrellas que brillaban sobre la antigua ciudad. ¿Cómo los encontraremos? El mundo es vasto, y el tiempo limitado. El genio sonrió enigmáticamente. No necesitamos encontrarlos todos. Algunos vendrán por su cuenta, guiados por sueños y presagios. Otros ya están en camino, alertados como tú por mensajes de sus aliados. Pero hay uno que debemos buscar personalmente, pues ignora su herencia y su destino. A la mañana siguiente, Ahmed informó a Farouk sobre la situación. El anciano, cuyo rostro mostraba cada vez más el peso de los años y de los secretos que guardaba, escuchó en silencio antes de dirigirse a un armario oculto tras una de las estanterías. De su interior extrajo un cofre de madera tallada con 7 cerraduras, cada una con un símbolo diferente. Ha llegado el momento de abrirlo, anunció con voz solemne. Este cofre ha pasado de guardián a guardián durante siglos, esperando este preciso momento. Contiene las herramientas y los conocimientos que necesitarás para la batalla que se avecina. Con movimientos deliberadamente lentos, Farouk procedió a abrir cada cerradura utilizando llaves que llevaba ocultas en un collar bajo su ropa. Al abrirse la séptima, el cofre emitió un suave resplandor dorado y la tapa se elevó por sí sola, revelando su contenido, un antiguo pergamino sellado con cera roja, 7 pequeñas botellas de diferentes colores llenas de líquidos iridiscentes, y un mapa de un material que parecía plata líquida, donde las líneas y los contornos cambiaban constantemente como si estuvieran vivos. Este mapa, explicó Farouk mientras lo extendía sobre la mesa, muestra la ubicación de cada guardián. Observa. Ahmed se inclinó sobre el objeto mágico, fascinado por cómo la superficie plateada se transformaba para mostrar primero el contorno de África y el Mediterráneo, luego un zoom sobre Egipto, luego sobre Alejandría, y finalmente un punto brillante que se movía lentamente por las calles de la ciudad. Soy yo, comprendió Ahmed, reconociendo el trayecto que había recorrido esa misma mañana. En el mapa aparecían otros 6 puntos luminosos distribuidos por el mundo, uno en Estambul, Turquía, otro en Fez, Marruecos, un tercero en Granada, España, el cuarto en Samarcanda, Uzbekistán, el quinto en la remota isla de Socotra en el Océano Índico, y el sexto, para sorpresa de Ahmed, de vuelta en su propio pueblo natal, a pocas horas de Alejandría. Este último, señaló Farouk, es el que Sack mencionaba. El guardián que desconoce su destino. Ahmed observó aquel punto con creciente curiosidad. ¿Quién podría ser? ¿Alguien que había conocido en su infancia? ¿Algún familiar lejano? Las posibilidades eran intrigantes. Debemos partir de inmediato, decidió, sintiendo que cada minuto era precioso. Farouk asintió, pero levantó una mano en señal de precaución. Antes de que vayas, debes leer el pergamino. Contiene información crucial sobre la naturaleza de la amenaza que enfrentamos y el ritual que deberán realizar los 7 guardianes durante el eclipse. Con cuidado reverencial, el anciano rompió el sello de cera y desenrolló el documento. La escritura era antigua, mezcla de varios idiomas, y Ahmed necesitó toda su experiencia como traductor para descifrar su contenido. Lo que leyó lo dejó sin aliento. El manuscrito relataba la historia de Iblis, el más poderoso y soberbio de todos los djinn, quien se había rebelado contra el orden natural y había sido desterrado a una dimensión de sombras como castigo por sus transgresiones. Durante milenios, Iblis había permanecido confinado, incapaz de regresar pero no de influir en aquellos lo suficientemente débiles o ambiciosos como para escuchar sus susurros. A través de estos agentes involuntarios, había estado socavando sistemáticamente las barreras entre mundos, creando fisuras cada vez más grandes en el tejido de la realidad. El próximo eclipse representaba una confluencia única de fuerzas cósmicas que le permitiría finalmente romper las cadenas de su prisión dimensional y regresar, trayendo consigo un ejército de seres corrompidos por el odio y el resentimiento. Solo el Círculo de 7, descendientes de aquellos que una vez sellaron las puertas entre mundos, puede renovar los vínculos y mantener el equilibrio, concluía el texto. Cada uno debe aportar una cualidad esencial: valentía, sabiduría, compasión, integridad, creatividad, perseverancia y fe. Juntos, guiados por los Jinn que una vez fueron enemigos y ahora son aliados, completarán el heptágono sagrado que mantendrá la oscuridad a raya por 1000 años más. Ahmed levantó la vista del pergamino, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de leer. ¿Cuál es mi cualidad?,
preguntó a Farouk, quien había observado en silencio su reacción. El anciano sonrió con calidez. Tú eres la sabiduría, Ahmed. No la que viene únicamente de los libros, sino la que nace de la capacidad de ver con claridad más allá de las apariencias, de discernir la verdad en medio de las sombras, de reconocer patrones y conexiones que otros no perciben. El joven asintió, aceptando esta responsabilidad con humildad. ¿Y el guardián de mi pueblo? ¿Cuál es su cualidad? Farouk dirigió la mirada hacia el mapa, donde el punto cercano a Alejandría pulsaba con luz verde esmeralda. Él o ella es la valentía. El coraje de enfrentar lo desconocido sin vacilar, de ponerse en peligro para proteger a otros, de actuar cuando el miedo paraliza a los demás. Ahmed consideró estas palabras mientras recogía las 7 botellas y las guardaba cuidadosamente en una bolsa de cuero que Farouk le entregó. Cada una contiene la esencia concentrada de uno de los 7 mares primordiales, explicó el anciano. Viales de poder puro que deberán ser utilizados durante el ritual final. Antes del mediodía, Ahmed estaba en camino hacia su pueblo natal, acompañado por Saak, quien había adoptado la forma de un hombre de mediana edad con ropas sencillas pero elegantes. Viajaban en un vehículo antiguo pero bien conservado que Farouk había puesto a su disposición, moviéndose por carreteras secundarias para evitar la atención. A medida que se alejaban de la bulliciosa metrópolis y se adentraban en el paisaje rural, Ahmed sentía una mezcla de nostalgia y aprensión. No había regresado a su pueblo desde aquella visita apresurada 5 años atrás, cuando había descubierto el manuscrito que cambiaría su vida. ¿Cómo habría cambiado el lugar? ¿Seguiría su hermana viviendo en la casa familiar? Y, lo más importante, ¿quién sería ese misterioso guardián que desconocía su propio destino? Puedo sentir tu inquietud, comentó Saak mientras conducía con habilidad sorprendente para un ser que había pasado milenios confinado en una botella. Es natural. El pasado y el futuro están a punto de encontrarse, y tú estás en el punto exacto de intersección. El pueblo pareció en la distancia muy similar a como Ahmed lo recordaba. Casas encaladas dispersas alrededor de una pequeña bahía, barcas de pescadores meciéndose suavemente en las aguas turquesas. La mezquita con su modesto minarete dominando el centro de la comunidad. Aparcaron en las afueras y continuaron a pie, conscientes de que su llegada no pasaría desapercibida en un lugar donde todos se conocían. Las miradas curiosas los seguían mientras avanzaban por la calle principal, y Ahmed reconoció varios rostros ahora más envejecidos. El panadero que siempre le regalaba dulces cuando era niño, el maestro de la escuela que había alentado su amor por los libros, ancianos que habían sido amigos de su abuelo y que ahora lo observaban con ojos entrecerrados, como intentando reconciliar sus recuerdos con el hombre en que se había convertido. Frente a la pequeña tienda que servía como centro social del pueblo, un grupo de pescadores reparaba sus redes mientras conversaba animadamente. Entre ellos, Ahmed distinguió una figura que le resultaba vagamente familiar, un joven de aproximadamente 20 años, con hombros anchos y manos callosas por el trabajo duro, pero con un rostro que conservaba cierta inocencia infantil. Es él, susurró Saak, confirmando lo que el anillo de Ahmed ya había comenzado a indicarle con un suave pulso de calor. El portador de la valentía. Ahmed se detuvo en seco, reconociendo finalmente al joven. Joseph, murmuró, sintiendo que el destino tenía un peculiar sentido del humor. El hijo menor de mi primo Malik. El muchacho, que había sido apenas un niño la última vez que Ahmed lo viera, llevaba ahora el mismo nombre que su abuelo, una práctica común en las familias tradicionales. Y había algo en su postura, en la forma en que sus ojos oscuros observaban el horizonte cuando hacía una pausa en su trabajo, que recordaba inquietantemente al viejo pescador. Saak asintió. La sangre llama a la sangre, y los dones a veces saltan generaciones. Este joven ha heredado más que un nombre, ha heredado el espíritu del pescador que cambió mi destino. Ahmed consideró cómo abordar la situación. No podía simplemente acercarse y anunciar que Joseph estaba destinado a participar en un ritual para salvar al mundo de una invasión interdimensional. El muchacho probablemente lo tomaría por loco, o peor aún, por algún tipo de estafador. Necesitamos tiempo, decidió. Establecer contacto gradualmente, ganarnos su confianza antes de revelarle la verdad. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Mientras observaban discretamente al joven, una conmoción estalló en el muelle, gritos de alarma, personas corriendo, señalando hacia el mar.
Ahmed dirigió su mirada en esa dirección y sintió que el corazón se le detenía por un instante. Una niebla antinatural, densa y oscura como petróleo, avanzaba rápidamente hacia la costa, engullendo todo a su paso. Los pescadores que se encontraban aún en sus barcas remaban frenéticamente para alejarse de aquel fenómeno ominoso, pero algunos estaban demasiado cerca. Ahmed vio con horror cómo una pequeña embarcación desaparecía dentro de la bruma, las siluetas de sus ocupantes desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. «Ha comenzado», pronunció Saak con gravedad. «Iblis está enviando avanzadillas, probando nuestras defensas, buscando puntos débiles. Y este pueblo, con su conexión a las antiguas alianzas entre humanos y Djinn, es un objetivo prioritario». No había tiempo para sutilezas ni aproximaciones graduales. La situación exigía acción inmediata. Ahmed se volvió hacia Saak, determinación grabada en cada línea de su rostro. «Protege al pueblo mientras yo contacto con Joseph. No podemos permitir que esa cosa alcance la costa». El genio asintió y, sin preocuparse ya por mantener su disfraz humano, se transformó en su verdadera forma, una columna de energía azulada que se elevó varios metros sobre el suelo antes de dirigirse velozmente hacia el mar. La transformación, visible para todos los presentes, provocó una nueva ola de pánico entre los habitantes del pueblo. Algunos caían de rodillas, rezando frenéticamente. Otros corrían buscando refugio en sus casas o en la mezquita. Los más ancianos observaban con asombro, como si fueran testigos del regreso de leyendas que habían escuchado en su juventud. En medio del caos, Ahmed vio que Joseph permanecía inmóvil, contemplando la escena con una mezcla de temor y fascinación. Con pasos rápidos, se acercó al joven pescador, quien apenas registró su presencia, hipnotizado por el espectáculo que se desarrollaba sobre las aguas. «Joseph», llamó Ahmed, colocando una mano sobre su hombro para captar su atención. «Necesito que me escuches. Lo que estás viendo no es una alucinación ni un desastre natural. Es el comienzo de algo que tu bisabuelo, mi abuelo, temía que ocurriera algún día». El joven se volvió lentamente hacia él, reconocimiento gradual apareciendo en sus ojos. «¿Primo Ahmed? ¿El que se fue a la ciudad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosa en el cielo y esa niebla en el mar?» Mientras hablaban, Saak había alcanzado el borde de la niebla oscura y ahora se enfrentaba a ella, su forma luminosa contrastando dramáticamente con la bruma malévola. El genio extendió sus brazos, creando una barrera de energía que detuvo momentáneamente el avance de la amenaza. Pero incluso desde la distancia, Ahmed podía ver que la lucha era desigual. Por cada sección de niebla que Saak lograba disipar, surgían dos nuevas, rodeándolo gradualmente. «No hay tiempo para explicaciones detalladas», respondió Ahmed, consciente de la urgencia. «Esa criatura de luz es un amigo, un aliado, un genio benévolo que intenta protegernos. La niebla contiene seres malignos que buscan entrar en nuestro mundo. Y tú, Josephine Malik, eres uno de los pocos que pueden detenerlos». El joven lo miró como si hubiera perdido la razón, pero Ahmed continuó: «Tu bisabuelo, el viejo Yusef por quien te nombraron, no era solo un pescador. Era un guardián, alguien que ayudó a sellar las puertas entre dimensiones hace décadas. Y tú has heredado su don, su responsabilidad». Sacó de su bolsillo el anillo que Saak le había entregado años atrás, el cual brillaba ahora con intensidad inusual. «Este anillo puede mostrarte la verdad. Si me crees, si tienes fe en lo que te digo, póntelo. Verás el mundo como realmente es, no como parece ser». Mientras la niebla continuaba su avance implacable y Saak luchaba con todas sus fuerzas para contenerla, el tiempo parecía haberse detenido para los dos hombres que se enfrentaban en la playa. Joseph miraba alternativamente el anillo resplandeciente y el rostro tenso de Ahmed, clara incredulidad luchando contra un presentimiento más profundo, una intuición ancestral que le susurraba que había verdad en aquellas palabras aparentemente delirantes. «Mi padre me contaba historias sobre mi bisabuelo», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido del mar embravecido. «Sobre cómo hablaba con el agua, cómo los peces acudían a sus redes como si los llamara, cómo predecía tormentas que nadie más podía anticipar. Siempre pensé que eran exageraciones, cuentos de viejos marineros». Ahmed asintió, alentándolo. «No eran cuentos. Tu bisabuelo tenía una conexión especial con el mar y sus misterios, porque una vez hizo amistad con uno de sus guardianes más antiguos.
El mismo que ahora lucha por protegernos. Señaló hacia Zack, cuya luz comenzaba a parpadear mientras la niebla maligna lo rodeaba cada vez más estrechamente. Está perdiendo fuerzas. Sin nuestra ayuda, caerá, y con él, la última barrera que protege a este pueblo. La expresión de Joseph cambió, una determinación repentina reemplazando a la duda. Con un movimiento decidido, tomó el anillo de la mano de Ahmed y se lo colocó en el dedo. El efecto fue inmediato y dramático. El joven pescador jadeó, tambaleándose hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico, sus ojos abriéndose desmesuradamente mientras su percepción se transformaba. Donde antes veía solo una extraña niebla oscura, ahora distinguía claramente las formas retorcidas y grotescas de las criaturas que la componían. Donde Zack había sido una columna de luz abstracta, ahora podía apreciar la verdadera majestuosidad del genio en todo su esplendor. Y más allá de eso, podía ver las líneas de fuerza que conectaban todos los elementos, los hilos invisibles del destino que habían estado tejiendo este momento durante generaciones. Es increíble, balbuceó, girando sobre sí mismo para absorber la totalidad de esta nueva realidad que se revelaba ante él. Es como si hubiera estado medio ciego toda mi vida, y ahora pudiera ver realmente. Ahmed sonrió, reconociendo su propia reacción de años atrás reflejada en el asombro de su joven pariente. Ese es el don de tu bisabuelo, transmitido a través de la sangre. La capacidad de ver más allá del velo, de percibir lo que otros no pueden. Y con ese don viene una responsabilidad. La situación en el mar empeoraba rápidamente. Zack había creado un perímetro defensivo, una barrera semicircular que protegía la bahía, pero la presión desde el otro lado aumentaba constantemente. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Joseph, comprendiendo instintivamente la gravedad de la situación ahora que podía verla claramente. ¿Cómo ayudamos a ese ser de luz? Ahmed sacó de su bolsa una de las 7 botellas que Farouk le había entregado, la que contenía un líquido verde esmeralda que brillaba con luz propia. Toma esto. Representa la esencia del mar de la valentía, uno de los 7 océanos primordiales. Como portador del don del coraje, solo tú puedes utilizarla. Joseph tomó la botella con reverencia, sintiendo su calor a través del cristal. ¿Qué debo hacer con ella? Ahmed señaló hacia el agua. Debemos llegar hasta Zack. En una barca, rápido. Sin dudar, Joseph lo condujo hacia su propia embarcación, una pequeña lancha de madera con un motor fuera de borda que había heredado de su padre. Mientras se alejaban de la costa, dejando atrás a los habitantes del pueblo que observaban con una mezcla de terror y asombro, Ahmed continuó sus instrucciones. Cuando estemos junto a Zack, deberás abrir la botella y verter su contenido en el mar mientras pronuncias el nombre de tu bisabuelo 3 veces. Tu sangre, tu herencia, activará el poder de la esencia. Navegar hacia la barrera donde Zack luchaba contra la invasión fue como adentrarse en una tormenta sobrenatural. El aire se volvía más denso y frío a medida que se aproximaban, cargado de olores extraños que ninguno de los dos había experimentado antes. La superficie del agua se agitaba violentamente, no con el ritmo natural de las olas, sino con movimientos espasmódicos que sugerían la presencia de algo vivo y hostil bajo ellos. El motor de la barca protestaba, como resistiéndose a avanzar hacia aquel punto donde la realidad misma parecía distorsionarse. Cuando finalmente alcanzaron el perímetro que Zack mantenía con esfuerzo cada vez más visible, la situación era aún peor de lo que habían imaginado desde la orilla. El genio, ahora reducido a casi la mitad de su tamaño original, luchaba simultáneamente contra docenas de entidades que emergían de la niebla, algunas con forma vagamente humanoide pero rasgos deformes y extremidades adicionales. Otras como masas amorfas de oscuridad líquida con ojos que flotaban sin anclaje fijo, todas emanando una malevolencia tan palpable que incluso Ahmed, con años de experiencia enfrentando lo sobrenatural, sentía náuseas y vértigo en su presencia. Zack, gritó, intentando captar la atención del genio sin distraerlo demasiado de su batalla. Hemos traído ayuda. El descendiente ha aceptado su herencia. El genio logró volverse brevemente hacia ellos, y Ahmed pudo ver el agotamiento en su rostro etéreo, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo drenada por el esfuerzo continuo de mantener la barrera. «Date prisa», fue todo lo que pudo decir antes de volver a concentrarse en repeler un nuevo asalto de criaturas que intentaban atravesar su defensa. Ahmed se volvió hacia Joseph, quien observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Es el momento», dijo,
señalando la botella que el joven sostenía con fuerza. Abre el recipiente y pronuncia las palabras. Con dedos que temblaban ligeramente, no de miedo sino de anticipación, Joseph descorchó la botella. El aroma que emanó de su interior era indescriptible, como sal marina multiplicada por 1000, como la primera lluvia sobre tierra seca, como la esencia destilada de todas las aguas que habían existido desde el principio de los tiempos. Poniéndose de pie en la embarcación que se balanceaba peligrosamente, Joseph levantó el recipiente sobre su cabeza, su silueta recortándose contra el cielo tormentoso en una imagen de desafío primordial. Josephine Mahmoud pronunció con voz clara y potente, invocando el nombre de su bisabuelo. Josephine Mahmoud repitió, cada sílaba resonando con un poder que trascendía el simple sonido. Josephine Mahmoud completó por tercera vez, y con un movimiento fluido vertió el contenido de la botella en el mar turbulento. El efecto fue instantáneo y espectacular. El líquido verde esmeralda, al hacer contacto con el agua, se expandió en ondas concéntricas que brillaban con luz propia, transformando el azul oscuro del Mediterráneo en un tapiz luminoso que se extendía en todas direcciones. Allí donde las ondas tocaban la niebla maligna, ésta retrocedía con un silbido de dolor, como ácido sobre metal. Las criaturas que habían estado acosando a Zack aullaban con voces que no deberían existir en nuestro plano de realidad, retorciéndose en agonía cuando el agua bendecida entraba en contacto con ellas. El genio, revitalizado por este inesperado refuerzo, recuperó parte de su tamaño original y contraatacó con renovado vigor, lanzando rayos de energía azulada que desintegraban a las entidades invasoras una tras otra. En cuestión de minutos, lo que había sido una batalla desesperada y desigual se transformó en una victoria decisiva. La niebla oscura retrocedía rápidamente, alejándose de la costa, llevándose consigo a las criaturas que habían sobrevivido al contraataque. El cielo comenzó a aclararse, los colores naturales regresando gradualmente al paisaje que momentos antes había parecido sumido en una pesadilla cromática. Zack descendió hasta la barca donde Ahmed y Joseph observaban maravillados la transformación. El genio había recuperado en gran medida su aspecto majestuoso, aunque cierta fatiga aún era visible en su postura. «Has respondido al llamado de la sangre, joven pescador», y dijo con voz que parecía contener el rumor de todas las mareas. «Como tu bisabuelo antes que tú, has demostrado que la valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él». Joseph inclinó la cabeza, abrumado por el reconocimiento de aquel ser ancestral. «Apenas entiendo lo que ha sucedido», confesó. «Pero sentí como si hubiera estado preparándome para este momento toda mi vida sin saberlo. Como si cada día en el mar, cada tormenta enfrentada, cada red lanzada, hubiera sido un entrenamiento para lo que acabo de hacer». Zack sonrió, y en su sonrisa había ecos de conversaciones similares mantenidas con otro pescador, décadas atrás. Esa es la sabiduría hablando a través del coraje. Ambos dones son poderosos por separado, pero juntos. El genio miró significativamente a Ahmed. Juntos pueden cambiar el curso del destino. Mientras regresaban lentamente a la costa, donde los habitantes del pueblo los esperaban entre temerosos y asombrados, Ahmed explicó a Joseph lo que sabía sobre la profecía, sobre los 7 guardianes que debían reunirse en Alejandría antes del eclipse, sobre el ritual que podría sellar definitivamente las puertas interdimensionales que Iblis intentaba abrir. «Lo que has presenciado hoy», concluyó, «es solo un presagio, una pequeña muestra del poder que nuestro enemigo está reuniendo. Lo que vendrá será mucho peor si no logramos completar el círculo a tiempo». Joseph asimilaba esta información con sorprendente serenidad, como Ahmed permaneció inmóvil, paralizado entre el asombro y el temor, mientras contemplaba la imponente figura que había emergido de las aguas. Zack, pues no podía ser otro, lo observaba con una mirada penetrante que parecía atravesarlo hasta el alma. «Te pareces a él», dijo finalmente el genio, su voz más suave ahora, casi nostálgica. «Tiene sus ojos, ese mismo brillo que veía cuando contemplaba el horizonte». Estas palabras rompieron el hechizo de inmovilidad que mantenía a Ahmed clavado en la arena. Se puso de pie con movimientos torpes, sacudiéndose los granos que se habían adherido a su ropa, intentando recobrar algo de dignidad ante aquella presencia sobrenatural. «¿Realmente exististe?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Todas las historias que mi abuelo contaba eran ciertas?». Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro del genio, que extendió una mano hacia el joven, invitándolo a acercarse.
Ben, Ahmed bin Malik bin Yusef. Hay mucho que debemos hablar, y la noche es el momento perfecto para las verdades que permanecen ocultas a la luz del día. Con pasos vacilantes, Ahmed avanzó hasta quedar frente al genio, notando que, a pesar de su imponente presencia, había algo tranquilizador en su mirada, como si realmente lo reconociera como parte de su familia. Saak hizo un gesto circular con la mano y, ante los ojos maravillados de Ahmed, la arena bajo sus pies se transformó en un tapiz de intrincados diseños, mientras pequeñas luces, semejantes a luciérnagas azuladas, comenzaron a flotar a su alrededor, creando un espacio íntimo separado del resto del mundo. Siéntate, invitó el genio, acomodándose él mismo con las piernas cruzadas sobre el tapiz mágico. Y permite que te cuente la verdadera historia de tu abuelo y cómo cambió el destino de un ser que había existido desde antes que los humanos aprendieran a hacer fuego. Durante las horas siguientes, Ahmed escuchó fascinado el relato detallado de cómo Yusef había encontrado la botella, liberado al genio, enfrentado su ira y finalmente ganado su amistad mediante la sabiduría y la compasión. La narración de Saak, enriquecida con detalles que ningún manuscrito podría haber capturado, transportó a Ahmed a aquellos momentos como si los hubiera presenciado personalmente. Durante estos años, continuó el genio cuando el primer indicio del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, he cumplido mi promesa, velando por este mar y por tu familia, aunque tú abandonaras la costa. Te he seguido en tu camino, Ahmed, observando cómo construías una nueva vida entre libros y conocimientos antiguos. No fue casualidad que ese manuscrito llegara a tus manos. Ahmed sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tú pusiste el libro en mi camino? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Saak negó suavemente con la cabeza. No quiero nada de ti. Es tu abuelo quien deseaba que nunca olvidaras quién eres realmente, que no perdieras la conexión con tus raíces y con la sabiduría que va más allá de lo que puede encontrarse en las páginas de un libro. El conocimiento verdadero, Ahmed, no siempre viene de los textos eruditos, sino de la observación paciente del mundo y de la apertura del corazón a lo desconocido. Estas palabras resonaron profundamente en el joven, recordándole conversaciones similares con su abuelo mientras observaban juntos las estrellas en noches claras como esta. ¿Y ahora qué?, preguntó, percibiendo que aquel encuentro extraordinario debía tener algún propósito más allá de rememorar el. Inmediatamente, el mundo a su alrededor pareció transformarse, los colores se volvieron más intensos, los sonidos más nítidos, y pudo percibir presencias etéreas que antes eran invisibles para él. Pequeñas criaturas luminosas que danzaban entre las olas, figuras translúcidas que se deslizaban bajo la superficie del agua, e incluso el aura azulada que rodeaba al propio Saak, pulsando con energía antigua y poderosa. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Ahmed, abrumado por aquella nueva percepción de la realidad. El genio sonrió, y en su sonrisa había un eco de la que Yusef solía dirigirle cuando era niño y hacía una pregunta particularmente perspicaz. Regresa a tu vida en Alejandría, aconsejó. Continúa con tu trabajo en la librería, pero con ojos nuevos. Busca en los textos antiguos no solo conocimiento histórico, sino sabiduría perdida sobre la coexistencia entre nuestros mundos. Aprende a reconocer los símbolos y las señales que han sido dejados a lo largo de los siglos por aquellos que, como tu abuelo, establecieron contacto con seres como yo. Y sobre todo, mantén tu corazón abierto a lo extraordinario que se esconde en lo ordinario. La figura del genio comenzó a difuminarse con los primeros rayos del sol, su forma solidificada regresando gradualmente al estado acuático del que había emergido. Nos veremos pronto, Ahmed bin Malik bin Yusef, prometió, su voz ahora mezclándose con el susurro de las olas. El camino que tienes por delante no será fácil, pero tampoco estarás solo. El espíritu de tu abuelo te guía, y mi poder te protege. Con estas palabras, Saak se disolvió completamente en el mar, dejando solo un remolino de agua que rápidamente se calmó hasta fundirse con el movimiento natural de las olas. Ahmed permaneció en la playa durante largo rato, contemplando el anillo en su dedo y asimilando todo lo que había ocurrido. Cuando finalmente emprendió el camino de regreso a la casa de su hermana, el sol ya estaba alto en el cielo, y los pescadores se preparaban para salir al mar. Uno de ellos, un anciano que había conocido a su abuelo, lo saludó con una inclinación de cabeza. El mar está especialmente tranquilo hoy, comentó, mientras revisaba sus redes. Abu Baraka debe estar complacido de verte de nuevo en la costa. Ahmed sonrió,
percibiendo ahora el doble significado en aquellas palabras que antes habría interpretado como una simple superstición de pescadores. «Es bueno estar de vuelta», respondió con sinceridad, sintiendo que algo que había estado dormido en su interior durante años comenzaba por fin a despertar. 3 días después, Ahmed regresó a Alejandría, llevando consigo no solo el manuscrito y el anillo, sino también una renovada conexión con su herencia y un propósito que trascendía lo mundano. La ciudad bulliciosa que había sido su refugio ahora se revelaba ante sus ojos como un tapiz de realidades superpuestas. Entre los edificios modernos y los vestigios arqueológicos, podía vislumbrar ahora fugaces destellos de un mundo paralelo habitado por seres que la mayoría de las personas jamás llegaría a percibir. Faraok, el anciano librero, lo recibió con una mezcla de alivio y curiosidad, notando inmediatamente el cambio en su ayudante. «Pareces diferente, muchacho», comentó mientras examinaba juntos un cargamento de manuscritos recién llegados. «Como si hubieras encontrado algo que llevabas tiempo buscando». Ahmed asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que he redescubierto mis raíces, maestro. Y he comprendido que hay conocimientos que no pueden encontrarse solo en los libros». El anciano lo observó con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente, antes de asentir con aparente satisfacción. «Me alegra escuchar eso. Demasiados jóvenes hoy en día confunden la información con la sabiduría, olvidando que esta última requiere experiencia vivida, no solo lectura acumulada». Mientras organizaba los manuscritos, Faraok añadió como quien no quiere la cosa: «Hay una colección particular que creo que ahora podrías apreciar adecuadamente. Textos que he guardado para alguien con la perspectiva correcta». Aquella tarde, tras cerrar la tienda, Faraok condujo a Ahmed a una habitación del sótano que nunca antes le había mostrado. Protegida por una pesada puerta de madera con intrincados tallados que, ahora podía reconocer, contenían símbolos de protección similares a los de la botella del genio, la estancia albergaba estanterías repletas de volúmenes antiguos, tablillas de arcilla y rollos de pergamino cuidadosamente preservados. «Durante generaciones», explicó Faraok mientras encendía lámparas de aceite que iluminaban el espacio con un resplandor dorado, «mi familia ha sido guardiana de este conocimiento. Textos que documentan la interacción entre humanos y jinn, tratados sobre magia que funciona porque reconoce las leyes naturales que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir, mapas de lugares que existen en los pliegues entre nuestro mundo y otros». El anciano observó atentamente la reacción de Ahmed, quien contemplaba maravillado aquel tesoro de sabiduría oculta. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Faraok lo interrumpió con una sonrisa enigmática. «¿Cómo supe que estabas listo? ¿O cómo supe que eras el nieto de Abu Baraka, el pescador que hizo amistad con un genio?» Ahmed lo miró boquiabierto, incapaz de ocultar su asombro. «No eres el único con conexiones al mundo invisible, muchacho. Tu llegada a mi tienda hace 10 años no fue casualidad, como tampoco lo fue el manuscrito que encontraste. He estado vigilándote, guiándote, preparándote para este momento, siguiendo instrucciones muy antiguas». La mente de Ahmed trabajaba febrilmente, conectando piezas de un rompecabezas cuya existencia ni siquiera había sospechado hasta hacía unos días. «¿Quién eres realmente, Faraok?», se atrevió a preguntar, observando ahora con nuevos ojos al hombre que había sido su mentor durante una década. El anciano sonrió, y por un instante Ahmed creyó ver un destello sobrenatural en sus ojos oscuros. «Soy un guardián, uno de los muchos que a lo largo de la historia han mantenido vivo el conocimiento de la coexistencia entre mundos. Tu abuelo se convirtió en uno de nosotros cuando selló su amistad con Saak, aunque él nunca usó ese término. Y ahora tú, Ahmed, estás en el umbral de asumir un papel similar». Faraok señaló el anillo en el dedo de Ahmed. «Ese símbolo te identifica como un puente, alguien capaz de transitar entre realidades. Con gran poder viene gran responsabilidad, como bien sabrás». Ahmed asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de todos estos años ocultándome estas verdades?». El rostro de Faraok se tornó grave mientras tomaba asiento en un antiguo sillón de cuero, invitando a Ahmed a hacer lo mismo. «Porque se acercan tiempos de cambio, muchacho. El velo entre los mundos se debilita, y no todos los que buscan cruzarlo tienen intenciones pacíficas. Necesitamos prepararnos, y para eso, necesitamos recuperar conocimientos olvidados y establecer nuevas alianzas con seres como Saak,
que comprenden el valor del equilibrio. Durante los meses siguientes, Ahmed dividió su tiempo entre el trabajo en la tienda, que ahora servía como fachada para actividades mucho más extraordinarias, y su formación como guardián bajo la tutela de Farouk. Aprendió a descifrar textos en lenguas que ninguna universidad enseñaba, a reconocer las señales de actividad sobrenatural en sucesos aparentemente ordinarios, y a utilizar el poder del anillo no solo para ver más allá de lo visible, sino también para protegerse de influencias malévolas y comunicarse con seres de otros planos de existencia. A través de rituales antiguos realizados en noches sin luna, Ahmed estableció contacto regular con Saak, quien se convirtió en su guía en el complejo laberinto de las relaciones entre humanos y djinn. El genio, por su parte, parecía encontrar en Ahmed un reflejo de la amistad que había compartido con Yusef, y le revelaba secretos que hacía milenios no compartía con ningún mortal. Tu abuelo estaría orgulloso, le dijo en una de sus conversaciones, mientras contemplaban juntos un eclipse lunar desde lo alto de una duna fuera de la ciudad. Has encontrado tu camino de regreso al mar, aunque no de la manera que él hubiera imaginado. Ahmed sonrió, comprendiendo la metáfora. El mar al que se refería Saak no era simplemente el cuerpo de agua que bañaba las costas de su pueblo natal, sino aquel océano infinito de posibilidades y conocimientos que existía más allá de los límites de la percepción ordinaria. A veces, confesó, siento que no soy digno de esta responsabilidad. Que hay demasiado en juego y que podría fallar cuando más se me necesite. El genio colocó una mano sobre su hombro, un gesto sorprendentemente humano para un ser tan antiguo y poderoso. La duda es el principio de la sabiduría, Ahmed. Tu abuelo también dudaba, y fue precisamente su humildad lo que lo hizo digno de confianza. No temas a la incertidumbre, témele a la arrogancia que hace creer a algunos que tienen todas las respuestas. Una noche, mientras trabajaba en la traducción de un texto particularmente críptico sobre las antiguas guerras entre diferentes facciones de djinn, Ahmed sintió que su anillo se calentaba repentinamente, enviando una señal de alarma que no podía ignorar. Girando la piedra 3 veces como le había enseñado Saak, invocó la presencia del genio, quien apareció instantáneamente en una columna de humo aromático que llenó la pequeña habitación del sótano. El rostro habitualmente sereno de Saak mostraba ahora una preocupación inusual. Ha comenzado, anunció sin preámbulos. Los sellos que mantienen cerrados los portales entre mundos en Alejandría han sido violados. Seres que fueron desterrados hace milenios están encontrando caminos de regreso, y la ciudad será pronto un campo de batalla si no actuamos con rapidez. Ahmed sintió que el corazón se le aceleraba mientras asimilaba aquella información. Durante meses se había estado preparando teóricamente para una situación así, pero ahora que la amenaza era real, se preguntaba si estaría a la altura del desafío. Como leyendo sus pensamientos, Saak añadió, no estás solo en esto, Ahmed. Los guardianes de otras ciudades han sido alertados, y vendrán en tu ayuda. Pero Alejandría es tu responsabilidad, como lo fue para Farouk antes que tú, y para su maestro antes que él. Esta ciudad siempre ha sido un nexo entre mundos, un lugar donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazan. Ahmed asintió, comprendiendo por fin por qué siempre había sentido una conexión especial con aquella antigua metrópolis, incluso en sus años de negación de todo lo sobrenatural. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz firme a pesar del temor que sentía crecer en su interior. Saak desplegó sobre la mesa un mapa etéreo de la ciudad, donde ciertos puntos brillaban con luz rojiza, señalando los lugares donde la barrera entre mundos se había debilitado peligrosamente. Debemos reforzar los sellos principales antes de que sea demasiado tarde, explicó. 7 ubicaciones clave que forman un heptágono alrededor del centro histórico de la ciudad. En cada una, deberás recitar encantamientos específicos mientras yo canalizo energía para restablecer las protecciones. El genio señaló los puntos críticos, las catacumbas romanas, el faro moderno construido sobre los cimientos del antiguo, la mezquita de Abu al-Abbas al-Mursi, la catedral copta de San Marcos, la sinagoga Eliyahu Hanabi, el fuerte de Qaitbay, finalmente, la biblioteca moderna que ocupaba el sitio de la legendaria Biblioteca de Alejandría. No es coincidencia que estos lugares sagrados para diferentes tradiciones formen este patrón, observó Ahmed, fascinado a pesar de la gravedad de la situación. Los antiguos sabían lo que hacían cuando establecieron estas estructuras. Saak asintió con aprobación. Los grandes constructores de la antigüedad entendían los principios de la geometría sagrada y cómo ésta podía canalizar energías para crear barreras protectoras.
Cada nueva estructura construida sobre las ruinas de la anterior ha mantenido inconscientemente ese propósito, aunque sus arquitectos modernos ignoraran su significado más profundo. Prepararon rápidamente lo necesario para el ritual: hierbas aromáticas, aceites esenciales, velas de diferentes colores y, lo más importante, 7 fragmentos de un cristal azulado que, según Zack, contenía esencia condensada del mar primordial del que habían surgido tanto humanos como Djinn. Este cristal fue un regalo de tu abuelo, explicó el genio mientras envolvía cuidadosamente cada fragmento en seda negra. Lo encontró durante una de sus expediciones de pesca y reconoció su importancia, aunque no comprendiera completamente su naturaleza. Me lo entregó como símbolo de confianza, y ahora lo utilizaremos para salvar la ciudad que has llegado a amar. Ahmed sintió un nudo en la garganta ante la mención de su abuelo, imaginando al viejo pescador encontrando aquel extraño cristal entre sus redes, quizás en el mismo día que había capturado la botella de cobre que contenía a Zack. Había presentido Yusef, con esa intuición que trasciende el conocimiento formal, que aquel objeto sería crucial en un futuro lejano. ¿O simplemente había sido uno más de los innumerables hilos del destino, tejiéndose invisiblemente a través de generaciones para crear el tapiz del presente? No había tiempo para tales reflexiones filosóficas. Con el equipo necesario guardado en una mochila y el mapa memorizado, Ahmed y Zack emprendieron su misión, moviéndose a través de una Alejandría nocturna que ahora parecía vibrar con energías invisibles para la mayoría de sus habitantes. El genio había adoptado una apariencia humana para no llamar la atención, aunque cualquiera con sensibilidad paranormal habría notado el aura sobrenatural que lo rodeaba. Comenzaron por las catacumbas, descendiendo a las profundidades donde el aire cargado de humedad y antigüedad hacía que respirar fuera un esfuerzo. En el centro de la cámara principal, Ahmed colocó el primer fragmento de cristal sobre un pedestal que parecía haber sido diseñado específicamente para ese propósito, aunque tenía siglos de antigüedad. Mientras recitaba las palabras que Faraok le había enseñado, sintió que algo en su interior se conectaba con la tierra bajo sus pies, con las piedras que los rodeaban, con la historia misma del lugar. Zack, a su lado, canalizaba energía en forma de luz azulada que fluía de sus manos hacia el cristal, haciéndolo brillar con intensidad creciente hasta que un pulso de poder se expandió en círculos concéntricos, fortaleciendo el sello primordial que protegía aquel sector de la ciudad. Uno por uno, visitaron los 7 lugares, repitiendo el ritual con variaciones específicas para cada ubicación, adaptándose a la energía particular de cada sitio sagrado. En el faro, donde los vientos marinos traían consigo ecos de conversaciones ancestrales entre marineros y seres del agua; en la mezquita, donde la geometría perfecta de los arabescos amplificaba el poder de las palabras sagradas; en la catedral, donde siglos de oraciones habían impregnado cada piedra con una resonancia especial; en la sinagoga, donde antiguos símbolos cabalísticos complementaban perfectamente el ritual que estaban realizando; en el fuerte, donde la energía marcial de batallas pasada se transmutaba en fuerza protectora; y finalmente, en la biblioteca, donde el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos creaba un campo de energía intelectual que potenciaba cualquier magia realizada entre sus muros. Con cada sello reforzado, Ahmed sentía que una red invisible se iba tensando alrededor de la ciudad, creando una barrera cada vez más sólida contra las fuerzas que intentaban penetrar desde otros planos de existencia. Sin embargo, también percibía una resistencia creciente, como si aquellos seres que buscaban entrar estuvieran reaccionando a sus esfuerzos, presionando con más fuerza contra los puntos débiles de la barrera interdimensional. Cuando finalmente completaron el 7º ritual, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Exhausto física y mentalmente, Ahmed se dejó caer en un banco frente al mar, contemplando cómo la ciudad despertaba, ajena al drama cósmico que se había desarrollado durante la noche. ¿Funcionó?, preguntó, observando el rostro de Zack en busca de confirmación. El genio asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. Hemos ganado tiempo, pero no una victoria definitiva. Los sellos aguantarán por ahora, pero la presión desde el otro lado continuará aumentando. Esto es solo el principio de una batalla mucho más larga. Ahmed suspiró, comprendiendo las implicaciones de aquellas palabras. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no podría volver a la existencia relativamente simple que había llevado hasta entonces, dividida entre el trabajo en la librería y sus estudios personales. Ahora era un guardián en pleno derecho, responsable de la seguridad de incontables personas que jamás sabrían los peligros que las acechaban ni los sacrificios realizados para protegerlas. Mi abuelo.
Comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo expresar la mezcla de orgullo, gratitud y melancolía que sentía al pensar en el viejo pescador. Tu abuelo estaría orgulloso, completó Zack, como si hubiera leído sus pensamientos. No por los actos de magia o los rituales complejos, sino por la persona en que te has convertido, alguien capaz de enfrentar lo desconocido con coraje y sabiduría, de aceptar responsabilidades que van más allá de tus propios intereses. El genio dirigió su mirada hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas del Mediterráneo, creando un camino dorado que parecía conectar el presente con un pasado mitológico. Y estoy seguro de que, de alguna manera, él ha sido testigo de todo esto. Las almas de los verdaderamente sabios nunca se alejan completamente de aquellos a quienes aman. Ahmed asintió, sintiendo una extraña paz en medio del agotamiento. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa marina acariciara su rostro, y por un instante fugaz creyó percibir el aroma familiar del tabaco que su abuelo fumaba en su pipa al atardecer, mezclado con el inconfundible olor a peces recién capturados. Cuando volvió a abrir los ojos, una gaviota solitaria planeaba en círculos sobre sus cabezas, observándolos con una intensidad casi humana antes de alejarse hacia el mar abierto. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Ahmed mientras contemplaba el vuelo del ave, preguntándose si aquella aparición habría sido una simple coincidencia o algo más significativo. Zack se puso de pie, estirando su forma humana que parecía demasiado limitada para contener la vasta esencia del genio. Ahora descansarás, te recuperarás, y luego comenzaremos la siguiente fase. Debes aprender más, prepararte mejor. La batalla por Alejandría es solo una pequeña parte de un conflicto mucho mayor que se está desarrollando en todo el mundo. Hay otros como tú, guardianes en otras ciudades antiguas, que también están enfrentando sus propios desafíos. Llegará el momento en que todos ustedes deberán unirse, compartir conocimientos y recursos. El genio hizo una pausa, como considerando si debía compartir más información. Hay una profecía, escrita hace milenios por un sabio que podía ver más allá del velo del tiempo, que habla de 7 guardianes descendientes de amigos de los Djinn, reuniéndose en el lugar donde el conocimiento humano alcanzó su apogeo para enfrentar una amenaza que podría destruir ambos mundos. Ahmed arqueó una ceja, intrigado. ¿Alejandría? ¿La antigua biblioteca? Zack asintió. El círculo se completará donde comenzó. Pero aún falta tiempo para ese momento, y hay mucho que hacer antes. Mientras caminaban de regreso a través de calles que comenzaban a llenarse de vida, Ahmed reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su existencia en tan poco tiempo. De ser un asistente de librero que había huido de sus raíces y renegado de las supersticiones de su infancia, se había convertido en un guardián de secretos ancestrales, un protector de la frágil barrera entre dimensiones. ¿Habría sido este su destino desde el principio? ¿O había sido moldeado por las elecciones de su abuelo, por la amistad improbable entre un humilde pescador y un poderoso genio? Quizás nunca lo sabría con certeza, pero de una cosa estaba seguro, no cambiaría este camino por ningún otro. En medio de los peligros y las responsabilidades, había encontrado un propósito, una conexión con algo más grande que él mismo, un sentido de pertenencia que llenaba el vacío que ni siquiera los libros más extraordinarios habían podido colmar.